Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Jurián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, estamos arrancando el Cardinal Deportivo y el gusto de estar en contacto con Enrique Borja, jugador del Sportivo Luqueño. Qué victoria metió el Sportivo Luqueño, ¿verdad? Que lo deja finalmente a Sudamérica en zona de promoción, River en zona de descenso. Pero hay que decir que el luqueño no está muy lejos. Gusto de saludarte, Enrique, ¿cómo estás? Bueno, vamos a retomar el contacto con Enrique. Pidieron atención con esto, lo que cuenta Nicolás Delgado, colega que maneja muy bien la info Deportivo Luqueño. ¿Está todo arreglado con Sasú? Tenía que arrancar inclusive hoy, pero los jugadores piden por Badaico Maciel que se quede, que no venga otro técnico. Miguel, ¿cómo estás? Un placer de saludarte. Hola Bruno, un gran abrazo, tanto tiempo que no nos vemos. Charlámoslo otra vez, Miguel, ¿cómo andás? Bien, por suerte, bien Fabio, bien Bruno. Acá bueno, Miguel, sí. Tenemos la información de último momento. Llamar a Nicolás Delgado. Nicolás Delgado publicó que los jugadores pidieron por la continuidad de Badaico Maciel. Ajá. ¿Te llamaron a vos, ya te dijeron algo? No. ¿Cómo vos quedaste con la dirigencia de Luqueño? Yo, bueno, anoche fui invitado, yo el jueves tuve una reunión con ellos y, bueno, se charló de un montón de cuestiones importantes, ¿no? En proyectos a futuro, no, la verdad que no estoy al tanto. Quedamos que hoy el presidente creo que me está tratando de comunicarse conmigo en este momento y oficializar un montón de cuestiones, ¿no? Pero yo en ese sentido me manejo siempre por decisiones externas, ¿no? La institución es el que convoca, la institución es el que por ahí tiene la intención, y nosotros los entrenadores siempre estamos siempre evaluando y a la vez aceptando las propuestas, no tiene la decisión, no sé. Pero, ¿cómo quedaron, digo, ya te confirmaron en el cargo? ¿Cuándo te tienen que presentar? Quedamos que hoy falta la firma y de ahí en más la presentación. Yo no, en ese sentido ahí ya no depende de mí. Ahora, ¿te sorprende esto último que te estamos contando? No, porque hoy el fútbol está un poco así también. A veces la dirigencia se respalda mucho en las decisiones de los futbolistas, ¿no? Han perdido un poco en ese sentido. Tomó mucha fuerza lo que es el grupo de futbolistas, y bueno, más o menos es así la situación últimamente, ¿no? En los últimos años las dirigencias eran un poco más en ese sentido más lineales y tenían bien claro cómo era el escalafón y las prioridades y las necesidades. Los entrenadores tenían un poco más de injerencia sobre un montón de decisiones. Hoy los futbolistas tienen esa modalidad, ¿no? El dirigente hoy también consulta mucho con el futbolista. Sí, sin duda. ¿Y queda incierto entonces por ahora lo tuyo, Miguel? No sé. Digo, desde el momento sí, que los jugadores pidieron por la continuidad de Badaico, hay que ver qué decisión finalmente toman, ¿verdad? Porque ya estaba todo arreglado lo tuyo. Sí. ¿Verdad? Uno decía que el jueves ya arreglaste, faltaba solamente la firma, que hoy tenía que volver a hablar con ellos. Lo que pasa es que vienen de una victoria, ¿verdad? Y si claro, los jugadores piden, bueno, realmente
no sé, me parece que te queda un poco, quedas un poco descolocado, ¿verdad? En esta situación, ¿verdad? Donde no tenés vela en el entierro, ¿verdad? Pero porque te llamaron a vos. No hay, claro, no hay nada que, no hay de ahí, es más o menos, si sucede algo así, uno lo toma como una constante de las instituciones, ¿no? Esa es la realidad. Miguel, ¿y si todo caminaba, en qué horario te ibas a presentar? No, quedamos, anoche estuvimos con el presidente y quedamos para esta tarde oficializar todo y bueno, iniciar el proceso. Miguel, ¿cuándo se dio el primer contacto? Esto viene de hace tiempo. Yo estando en Perú, cuando asume esta dirigencia, se pusieron en contacto conmigo y me expresaron la intención de contar. Bueno, yo estaba con un compromiso, entonces lo que tenía que realizar era todo un traslado y medio como que eso fue un poco para ellos, para el club fue un poco ahí medio traumático. Como que se encontraron en una situación que yo tenía que rescindir un contrato y bueno, no se concretó. Inmediatamente después sucede la salida del entrenador y bueno, enseguida yo sabía que estaba esa latente eso, más yo estando acá, ¿no? Que eso fue lo que me expresaron aquella vez. Y tuve una reunión, el presidente me dijo todas esas versiones que hubieron, me expresaron que no hubo contacto con nadie, sino que el primer contacto con un entrenador, físicamente, personalmente, y bueno, la verdad que fue muy lindo conocerlos, conversar, y la verdad que estaba bien. Pero yo siempre en estas situaciones así, cuando está todo en pleno trámite, uno tiene que ser muy prudente. Es como los entrenadores. Miguel, pero vos sabés que el luqueño es muy especial. Vos lo conocés mejor que nadie. Yo qué te voy a contar. Pero estas cosas pueden pasar. Mirá que al final no te presenten ni que lo apoyen apoyen la continuidad de Badaico, como que también la próxima fecha pierde y que te llamen otra vez a vos. Mirá lo que te estoy diciendo. No, en serio, Sí, no, a mí no me sorprendería. No, y a mí tampoco. No. Yo quiero ser respetuoso en eso, ¿no? Pero no me sorprende dentro de cómo se ha modificado todo, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Claro, y lo que pasa, Miguel, es que si vos llegás, vos tenés que llegar con el apoyo de los jugadores, porque son ellos los que van a jugar el partido, ¿verdad? Entonces no está tan fácil el panorama para la dirigencia. Por eso te quiero decir que se ha modificado un montón de cosas. Yo vengo de otro fútbol y no quiero hablar de lo local, y bueno, y suceden esas cosas, suceden en los ámbitos, hasta a nivel selecciones, sucede, está muy instalado, y bueno, los dirigentes se respaldan mucho en todo ese tipo de cuestiones, y está bien, yo soy muy democrático en eso, y uno está donde tiene que estar, uno está donde quieren que esté, y uno está donde debe estar, así que eso es muy práctico, y las cosas se dan por algo, y a veces se ponen en su lugar solas, las piezas se encajan solas, a veces si no tiene que ser, no va a ser, y bienvenido sea también, así es práctico, fácil. Miguel, gracias por atendernos. Gracias, estaremos Bruno. atentos, muy amable, muy gentil. Abrazo, Adiós. gracias. Miguel Gracias. Sazú, director técnico en Punto Muerto del Sportivo Luqueño. ¿Qué tal, Enrique Borja? Gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Enrique? Enrique. Sí. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo bien, todo tranquilo. Bien, gusto de saludarte, Enrique. Bueno, primero felicitarte por tu golazo ayer, ¿verdad? Muchas gracias. Muy buen gol, realmente espectacular el bombazo que metiste. Bueno, Enrique, para ir un poco al grano y a la cuestión esta de Sportivo Luqueño,
¿Qué saben ustedes, plantel de futbolistas, sobre el futuro técnico del Sportivo Luqueño? Y te pregunto directamente porque Nicolás Delgado, nuestro colega de Azul y Oro, que realmente está muy informado de lo que pasa en Luque, siempre, él dice que el plantel apoya la continuidad de Baday con Maciel y que no venga ningún otro técnico. ¿Eso es correcto? Uno, vos sabés que no querría mentirte, quería serte bien franco, obviamente. Creo que recién me despierto como a las 10 y algo, terminé de desayunar, todavía no el teléfono, me comunicó con mi compañero, pero ayer el partido nosotros no tocamos el tema, obviamente. Seguimos festejando, todavía no tocamos el tema. Obviamente vimos el partido ayer, vieron que nos fue muy bien, muy buena persona. También seguro el profe Miguel que seguro estará ahí expectante. Nosotros no sabemos, particularmente te estoy hablando por mí, que no estoy enterado de nada de eso. No estás enterado. No querría mentirte y te soy lo más sincero que obviamente estamos muy contentos con el profe Bádico, todos sabemos del trabajo de él, todo eso, pero no sabemos qué va a pasar, ¿entendés? No quiero mentirte, decirte quién va a quedar, quién va a venir, pero eso es el panorama hoy. ¿Ustedes cuándo tienen que entrenar de nuevo? Nosotros entrenamos hoy. ¿Ya entrenaron hoy esta mañana? No, entrenamos hoy de tarde. Hoy de tarde entrenan. Sí. Y Sazur recién nos dijo que quedaron en hablar otra vez con el presidente, ¿verdad? Porque ya se hubiese anunciado pues la presentación del técnico para esta tarde. Y no sé, Bruno, la verdad que no sabría decirte porque ese tema no manejo yo. Estuve recién ayer saliendo del partido, ahora que estoy descansando en mi casa, estoy haciendo un poco de recuperación y todavía no hablé nada de eso, y seguro hoy a la tarde vamos a ver qué pasa en el club. Bueno, me quedo de contramano. Es muy raro todo el ambiente luqueño, ¿verdad? Porque Juan Darío Cáceres ya anunció que Sazú es el nuevo técnico del Sportivo Luqueño en todos los medios. Pero ahora, repito, está esta corriente y veremos entonces qué pasa. Gracias, Enrique, por atendernos, muy gentil. Dale. Gracias, muy amable. Enrique Borja, jugador del Sportivo Luqueño. Señores, comienza la novela del Sportivo Luqueño. Ganó ayer. ¿Cómo está en el promedio? Está tercero, pero no está lejos, Yo no está lejos en el promedio. Pásame, por favor, el suplemento. Ayúdame un poquitito, Ariel, por favor, te pido. Yo celebro que haya blanqueado Sazú lo que ocurre en el fútbol moderno. Y cuando hablo de celebrar, no es el juicio de valor, sino que se blanquean las situaciones. Fíjate que Sazú inclusive citó un ejemplo exógeno que es de la selección. O sea, cuando él decía, ganaron mucho los jugadores en estos tiempos. Porque él es de una época, y tampoco estamos hablando de alguien muy veterano. O sea, él cuando asume en Luqueño y en aquella famosa e inolvidable campaña del 2007, era uno de los técnicos jóvenes. Él tendrá un poquito más de 50 años. Y Luqueño había comenzado mal aquella campaña del 2007. Después comenzó a ganar al hilo consecutivamente hasta que logró el campeonato. Justo en el cierre de la primera rueda hay un partido bisagra contra Sol en la cancha Olimpia. Pero fíjate cuando él ya se siente más veterano y dice, antes no era así. Antes te llamaba el presidente o el dirigente en cuestión departamento de fútbol, y la denominación que quiera. Y si él te decía, Miguel, vos sos el nuevo técnico, te presentás tal día a tal hora, ok, y ya te vas. Y ahora dice, y ahora ya cambió la cosa, porque los jugadores tienen un poder importante y no es en contra de Sazú, sino en favor al que venía estando. Mirá que en Olimpia se llegó a decir lo mismo, que tenía mucha fuerza con respecto a la decisión del técnico, ¿verdad? Y la Andaya terminó yéndose. Yo creo que el fútbol hay otro ejemplo. Yo creo que el fútbol no escapa a esto del trabajo en equipo. Claro. Va separando, por ejemplo, las empresas, ¿verdad? No puedo comparar el fútbol con las empresas, pero actualmente el nuevo liderazgo
de las grandes conferencistas y quienes son especialistas en esto, los tratados hablan del trabajo en equipo y la importancia que tiene el equipo ya en no sí. es todo vertical. Claro, no, ya no hay verticalismo, ya no hay verticalismo. Pero sumarle otro factor también, Ariel, que los que tienen esa sensación son los que al fin y al cabo te decían porque son los que juegan. Pero otra Dani, cosa hubiera sido, lo Bruno. que pasa en Luqueño es que justo viene de ganar, y si el plantel le apoya al técnico actual, ¿cómo hacer para sacarlo? O sea, y mira, pero vos le quitas razón. también la dirigencia, atendé, Ah. por eso quería ir a los números. Acá tengo, River tiene 116, Sol de América tiene 118 y Luqueño tiene 119. O sea, Luqueño está a 2 de igualar el descenso directo de River y está a 1 punto de la promoción que donde está ahora Sol de América. O sea, vos, dirigente, ¿qué haces? ¿Le haces caso al plantel o decís, no, vamos a pegar ya el golpe de timón ahora? Y si el plantel Porque te quedan dice- 9 fechas finales. Sí, pero y eso es lo que te digo, estamos hablando del plantel, no son el plantel de jugadores, no son administrativos que están allí y dicen, no, ese es muy archel, este es simpático. Son los jugadores y al fin y al cabo son ellos los que van a decidir si ganar o perder. Está Nicolás Delgado. Nico, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, buenas tardes. Antes que nada te quiero precisar, yo no publiqué ninguna información sobre el pedido de los jugadores. Lo hizo una compañera de trabajo que es Adriana González. Ah, pero es de tu medio, de Azul y Oro. Sí, señor, sí, de Azul y Oro. del programa Yo de entendí Juan más Carlos porque Romero. me dijeron pues los muchachos acá en producción al llegar, la radio de Nicolás Delgado lanzó la información, Sí. por eso, pero No, pero- ¿vos respaldás esa noticia o tenés Sí. otra, mi querido Nicolás? Respaldo totalmente, solamente por el respeto a la compañera y funcionaria de la radio, que ella es la que tiene la información, pero es así. Es así. Jugadores, le escuché también recién a Borja, ¿verdad? Que ayer se hizo un partidazo, se mandó un partidazo. Sí. Y esa es la información que se maneja, ¿verdad? De hecho, yo venía insistiendo en que muchas veces nos dejamos llevar por ese ímpetu de tener la primicia y no la precisa, ¿verdad? Ocurrió con Caruso Lombardi, con otros técnicos extranjeros que se manejaban la semana pasada. Y nosotros decíamos esta mañana justamente que si mientras no haya una información oficial del parte de la directiva, no se puede tomar como un hecho. Pero, perdón, Nico, sí, en el caso de Caruso Lombardi reconoció la dirigencia que tomó contacto con él. Y ahora, con Sasú también me dijo recién Sasú, que quedó un poco sorprendido con lo que le estaba contando yo. Me dijo, yo hasta anoche hablé y hoy teníamos que cerrar algunos detalles, pero todavía no tiene fecha de presentación y eso me llamó mucho la atención porque ya esta tarde fue práctica deportivo Luqueño. No En tiene redes contrato sociales pues, hoy tampoco. te hubiesen dicho esta mañana o ahora, esta tarde será presentado el nuevo técnico, no sé, o yo estoy suponiendo mal. No, es así misma es la información. Tampoco tiene contratos, Sasú. Se habló con él desde la semana pasada y Sasú es una persona muy querida y apreciada en la comunidad. No hace falta ni decirlo, eso era por aquel 2007 que la gente no olvida. Pero lo que sí te puedo decir es con relación a los jugadores que cambió muchísimo la actitud, el ambiente, el espíritu de ellos desde que se fue Ver. Cambió totalmente. Los viernes Luqueño abre para la prensa y normalmente somos 2 medios los que estamos ahí para hacer entrevistas. Y hace 15 días que se habilitó eso. Y este viernes fue totalmente diferente. Los jugadores venían con alegría, quieren más nota, quieren más esto, inclusive hacían bromas. Era otro ambiente que se vivía y fue otro ambiente también el que se vivió ayer. Un luqueño que tenía muchas ganas de ganar. Los jugadores se mataron en la cancha. Es cierto, Guaireña perdió muchísimas posibilidades también, pero el fútbol era así. Luqueño también perdió 2 o 3 en el segundo tiempo. Hay otro ambiente. Ahora, yo no puedo hablar por los jugadores en el sentido de que si ellos pueden imponer o no, ¿verdad? A lo mejor una expresión de deseo. Entonces tenemos que esperar la versión oficial de parte de la directiva. Totalmente. Nicolás, mirando la tabla del descenso, eso le estaba aplicando a los muchachos, no es fácil el tema. Mira que fíjate vos, yo estoy mirando acá en la tabla. El más comprometido, River, que está en zona de descenso, tiene 116.
después viene Sol de América 118 y después ya está Luqueño con 119. O sea, Luqueño está a 1 de entrar a promoción y está a 2 de ir a la zona directa del descenso con River. Y si gana está en Copa Sudamericana. Y si gana está en Copa Sudamericana. Bueno, pero quedan 9 fechas, ¿verdad? 9 fechas de campeonato. Mucho todavía recorrido. También para el descenso quedan 9 fechas. Sí, no, lógico, no, pero pero ¿sabes por qué te digo esto? Porque la dirigencia pues tiene que tomar hoy la decisión, Nicolás. Sí, señor. Y te jugás con los jugadores o decir, no, hacemos el golpe de timón ahora. Ay, nada, Nicolás, hablando en guaraní. Honestamente, Bruno, honestamente te digo, hay con una persona que conoce todo el plantel de punta a punta. ¿Y le quieren los jugadores? Hizo 5 cambios, hizo con relación al anterior partido. Le dejó a jugadores que eran titulares. No solamente que no le dejó en el banco, no les convocó. Entonces, el técnico tiene una personalidad, no le temblaron las manos para decir, o la voz para decir, bueno, este sí, este no. Y se vio otra actitud allá en el Sportivo Luqueño. Ahora, viene Sazú, te repito, yo particularmente le aprecio muchísimo a Miguel Ángel, pues se comportó con nosotros en el 2007, muy buenas relaciones, pero viene Sazú y tiene que empezar de cero, y son 9 fechas, Luqueño está con la soga en el cuello, no está por hacer proceso. Nicolás, con asunto. Vamos a cortar el tema. Yo te pregunto, Nicolás Delgado, conociendo vos años y años lo que es el Sportivo Luqueño, el pensamiento y cómo son las cosas en Luqueño, decime, ¿cómo crees vos que va a acabar esta novela? Un pálpite, no es noticia. Sí, porque la gente toma mal después. Claro, no, aclaramos que es... Por las situaciones que está Luqueño en este momento y faltando tan pocas fechas para terminar el campeonato, yo creo que va a ir cosa a quedar. Gracias, Nicolás. Un abrazo y el cariño de siempre para vos y tu familia. Te digo más. Sazú venía solo, no venía con un equipo de ayudantes. Mira vos. Sazú venía solo. O sea, iba a trabajar con Badaico. A lo mejor por ahí se da una fusión. Dirige Badaico, ya contratado a Sazú, con la promesa o con el contrato de seguir un proceso después. Pero Sazú iba a venir solo. Pero vos sabés que los monstruos con 2 cabezas no funcionan, Nicolás. Acá es uno el que tiene que mandarlo, si no es... Y sí. Pero bueno, me quedo con tu frase. Gracias, Nico, de nuevo, muy amable. No, gracias a ustedes por acordarse siempre de la Radio Azul y Oro. Gracias, Nicolás. Nicolás, delegado de Radio Azul y Oro. Creo que lo digo todo. Según su percepción y los años que él tiene en Luqueño, cree que va a continuar a Badaico Maciel. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, y para que vean que en todo el mundo el poder que tiene un plantel, y si es un jugador estrella, peor todavía. La advertencia del hermano del dueño del PSG hacia Mauricio Pochettino luego de sustituir a Messi ante Lyon. Estaba ganando Lyon 1-0, ¿verdad? Gol de Lucas Paquetá en el Flamengo. Lo da vuelta, pero sobre la hora, 2-1 gana el equipo de PSG con el tanto de Icardi. Y fue cambiado ya por los 70 y piquito Messi. Y no le gustó para nada, ¿verdad? Entró Hakimi en reemplazo de él, le quiso pasar la mano a Pochettino y el rosarino Messi no le pasó la mano. Y después hay memes inclusive que comenzaron a recorrer en la banca, él estaba muy enojado. En la imagen de ABCTV que estamos viendo, le quiere pasar la mano y Messi le dice algo, le mira muy mal, ¿verdad? ¿Y qué le dijo hoy? Atiendan, advertencia del hermano del dueño del PSG hacia Mauricio Pochettino luego de sustituir a Messi ante Lyon. Mohamed Khalifa bin Al-Thani manifestó su malestar por la decisión que tomó el entrenador en el Parque de los Príncipes. Londres es una ciudad hermosa, ya lo sabes, escribió en su cuenta de Twitter con la imagen del DT Pochettino. O sea, diciéndole, como él estuvo en Tottenham antes, mira, hablando mal y pronto, volvé a joder con nuestra figura, nuestra estrella, Messi, y poder volver a Londres, ¿verdad?
Qué poder de los jugadores, Federico. No, y Messi ya... Lo de Messi es excluyente, Claro, Messi, pero por De ejemplo... Luqueño a Messi es fuerte sí. la transición. ¿Eh? De Luqueño a Messi es fuerte la transición. No, ya. No, claro, Dani, por ejemplo, pero hay- pongo nomás como ejemplo el peso No, no, de no, los el jugadores peso. y Yo- más mira, de mira. este tipo de jugadores. No, lo que yo quería decir más de Messi, que en la historia que siempre se contó en trastienda es que haya salido Basile de la selección. Messi fue uno de los cabecillas, renunció Basile porque ya no se llevaba con esa generación. Y cuando le bajan el pulgar a Martino en Barcelona también. Se habló mucho de Messi, que fue ese jugador en la selección, pero que No, y la famosa en frase... Barcelona no habrían puesto todo el esfuerzo ya en la parte final de Martino como entrenador. No, y la famosa frase que Guardiola le había dicho a Sabela y a otros, pero ni para la ovación tenés que sacarlo a Messi. O sea, y ayer lo sacó en un partido que todavía estaba 1-1. Pero mira, atendé esto, por ejemplo. 18 datos. veces, Bruno, en toda la carrera, ¿cuántos años tiene de carrera? No sé, Messi. No, 18 más. veces fue cambiado y la mayoría por lesión, porque será lo que decía Dani, el tema de sacarlo, cómo reaccionaba. Más de 20 años de mal. carrera tiene. Sí, y bueno, 18 Y veces. en un 1-1. clubes de lesión. En un partido donde- caliente, no. Sí, que es atendé. de lateral. No, y entra Hakimi, que es lateral derecho. No, o sea, entró un cambio táctico. Sí. Imagínate, no fue, como solemos decir, puesto por puesto. No, Sino para hacer no. que Keller, que compañía. Yo compro tu exageración para decir, con la misma cuota, en un futuro, no sé cuán lejano, yo creo que, y hace poco hablamos con el tema de nuestros profesionales. Y repito, es un contexto de exageración para que se entienda la idea de estas dos situaciones que estamos hablando, de Luqueño y lo que ocurrió ayer en París. Te descuidas, ya no van a haber técnicos en el fútbol del futuro. No, bueno, espera. Ya te fuiste, pero muy futurista, No, ya no sé no, dentro pero de estoy- cuántos años. estoy Acá me comprando, dice alguien, por ejemplo, Horacio Cartes sacó a Leonel Álvarez a pedido del plantel. Ganen este partido y él está fuera. Fueron las palabras de Horacio Cartes en ese momento a uno de los referentes, el famoso Piraguazú que le llaman. Le dijo, ganen este partido y le sacamos a Leonel Álvarez. Efectivamente ganó y lo sacaron a Leonel Álvarez, de director técnico Gumarelo. Más allá de la pichadura que tuvo Landaira con lo que había dicho aquella vez Miguel. No, Leonel fue a la Católica. A la Católica de Chile, Copa Libertadores. Le ganaron y el otro día, chau. Claro, no. Venga a buscar la liquidación. Y ya que vos citaste lo último de Olimpia, después del Landaire sí hasta diciembre, el 3-0 del domingo antepasado fue lo último. O sea, por eso, cuando yo mencionaba en un fútbol futurista, porque vos sabes que creo que es la primera vez que escuché a un técnico blanquear esta situación cuando dice, y en mi época no era así. Y hoy, porque es cierto, porque vos le decías a Miguel Sazú, ¿qué pasa si el próximo fin de semana Luqueño va contra Cerro? Luqueño va a la olla. Entonces, este desnivel se dio porque Luqueño ganó y porque Sol y River perdieron. Pero vos decís, ¿es ahora el momento? No, ese ahora el momento también ya no tiene mucho sentido. Ocurre con la selección, el famoso, no, el momento era tal. Mentira. Ahora voy a decir 9 fechas, 9, 8, 7. Ayer la versión fuerte que había era que si ganaba se quedaba Badaico. Por eso extrañó cuando informaban a los compañeros el tema de Sazú, ¿verdad? Se hizo antes del partido en Villarrica. Y otra cosa que respalda a Badaico. Badaico Manciero fue técnico del proyecto Carlos Acosta en Guaraní, en las inferiores, en Fulgencio Llegros de Ñemby, y otro club me está faltando. O sea, tiene respaldo de Carlos Acosta también, que maneja un rol importante. Lo llevó a todos lados donde estuvo el dirigente de Guaraní, que actualmente está dentro de lo que es una especie de departamento de fútbol deportivo luqueño. Atención, que suene la música de Atlético Colegiales, porque acaba de consumarse, cerramos con ABC TV, acaba de consumarse el ascenso de Atlético Colegiales y es campeón de la primera vez, asciende a la intermedia. Qué grande, el rojo. El popular Club Atlético Colegiales, señores. Campeón ahora. Acaba de terminar, le ganó a Presidente Ayes por la cuenta de 2-1. Un club histórico que retorna a una categoría que ya no es tan lejana a la primera división.
Así que Atlético Colegiales, no tenés la polca de Colegiales. No me diga que ya se perdió la polca de Colegiales de tanto tiempo que pasó de no estar en primera división. Perimió su audio. No. Saludos a los hermanos Julio y Atilio Zacarías, que deben estar muy contentos seguramente. El hijo del presidente. Solemos charlar. Javier Zacarías, el hijo. Hablamos hace poco, sí. Sí, él es el presidente del club Colegiales y ahora sube entonces a Intermedia. Mira vos, un club histórico. Edgar, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamado o videoconferencia al 021-288-7000, de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed, toda la vida. Está Javier Zacarías. Javier, ¿cómo te va? Felicidades. Muchísimas gracias, Bruno, muchísimas gracias. Bueno, estás en pleno festejo, estamos viendo acá en las redes sociales, recorre ese abrazo ahí de jugadores, técnicos, una maraña de confusión, de alegría y de llanto, inclusive de jugadores de Colegiales. Sí, es muy emocionado, Bruno, y te agradezco, ¿verdad? Por recordarte nosotros, ¿verdad? Es un título que estábamos añorando desde hace años y por fin hoy se nos dio después de 2 años fuertísimos que era esta pandemia. Coronamos hoy brillantemente un torneo ganado, yo digo caballerosamente, ¿verdad? Porque nadie nos regaló nada, Bruno. Una primera rueda muy en el medio y la segunda rueda sí, estamos invictos. Ganamos todos los partidos en la segunda rueda. Bueno, hoy le ganaron a Presidente Aye y son campeones, no es que están subiendo solamente, ¿verdad? Somos campeones, ya no nos alcanza. ¿Qué pasó con Martín Ledesma en su partido? Perdió 2-1. Perdió 2-1, por eso ustedes son campeones por ganar y ya ascienden directamente, lógicamente, ¿verdad? Ya, así mismo, Bruno, anticipadamente faltando 2 fechas. Faltando 2 fechas, qué espectacular, muchas felicidades. Bueno, ¿quiénes son los conocidos en Colegiales? Contanos un poco, algún jugador conocido del equipo. El 90% es jugador de la casa, Bruno. Este es un plantel que formamos en el 2017, que perdimos la final en ese año y teníamos esa espinita. Luego de 4 años llegamos a quitarnos esa espina de que perdimos increíblemente una final en Ciudad del Este contra Corrales. En este momento, ¿a quién estás recordando? A mi papá, Bruno. A mi papá. ¿A don Emilio? Emocionado, Bruno. Seguro. Seguro. Caramba, tu padre fue durante años representante de Colegiales, fue presidente del club en algún momento también, tesorero, demasiados años trabajado, me imagino que esa emoción, porque vos sabés que a mí me viene también a la mente Juan Zacarías, ¿verdad? Tu tío que en paz descanse, que murió hace poco tiempo, y bueno, justo se da todo esto ahora del ascenso de Colegiales, Javier. Y a todos los hermanos Zacarías, en realidad, a todos los tíos que ya fallecieron, todos, ¿verdad? En memoria de ellos, Bruno, en memoria de ellos seguimos encendiendo la llama, ¿verdad? Y vamos a seguir en esto que tanto nos gusta hasta que Dios ya basta, ¿verdad? ¿Dónde va a ser el festejo, Javier, ahora? Ahora volvemos al hotel, Bruno. Volvemos al hotel y vamos a almorzar y vamos a tirarnos en la pileta y vamos a disfrutar hoy, Bruno. Estuvimos 3 días concentrados, muy tensionados el partido y queríamos terminar hoy porque a medida que cada semana más larga era más tensión y nos propusimos que hoy teníamos que salir del campeón. Ahora, en la intermedia, ¿cuánto da la Asociación Paraguaya de Fútbol a un equipo de intermedia para su manejo anual? En realidad, estuvimos 8 años acá en la B, estoy totalmente desactualizado la intermedia. Bueno, está. Me voy a poner. Vas a actualizarte ya cuando te sientes. Con el plantel. No tenemos todavía 2 partidos, vamos a cumplir con caballerosidad estos 2 partidos que nos restan. Y después creo que vamos a descansar un 15, 20 días y ya comenzar el proyecto intermedia, Bruno. Felicidades, Javier, muy amable. Gracias a vos, Bruno, un abrazo ya a la mesa. El recuerdo para tu padre también, Javier. Gracias por atendernos. Javier Zacarías, presidente de Colegiales, acaba de terminar el partido, señores, y Colegiales, campeón de la primera vez, sube a la división intermedia, el famoso equipo Atlético Colegiales. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Bueno, queremos dar la bienvenida a Hierromat. Toda la variedad en aceros y hierros en general encontrarás en Hierromat. Caños y perfiles estructurales, varillas, chapas negras, galvanizadas, chapas acanaladas, molde, tejas. También disponemos de ferrería para los herreros. Encontrarnos en nuestros 13 locales, en 13 sucursales. Seguirnos en Facebook e Instagram, @hierromat, y en nuestra página web www.hierromat.com.py. Allá, Edgarcito, cuando haga Edgarcito va a ir tomando todo estos cuerpos para que técnicamente se pueda hacer la descripción correspondiente. Pero muchas gracias a Hierromat por la confianza y por estar con nosotros a partir de este momento. Bueno, tenemos una nota pactada con... ¿Ustedes recuerdan a este chico que en plena pandemia había hecho una campaña para donar, para juntar alimentos? Nacho. Sí. Nacho. Y vos sabés que me contaron, quiero confirmar con él, porque lo que me dicen es que hay un premio que establece la FIFA. Por ejemplo, le habían dado a Rashford porque él tuvo una fundación que ayudaba a chicos. El año pasado le habían dado a un alemán que salvó a un rival o a un compañero que estuvo a punto de morir y le hizo respiración boca a boca. Es un premio para gente, y este chico, Nacho Mazzulli, Sí. yo no sabía que es jugador. Yo tampoco. Está en la reserva de Sudamérica. Nacho, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás, Nacho? Hola, Bruno, sí, les escucho, todo bien. Gusto de saludarte, ¿cómo andás? Igualmente, súper bien. Nacho, bueno, la gente ya te conoce, por supuesto, Nacho Mazzulli, que, bueno, vos habías hecho esa campaña con tu mamá de juntar alimentos. Contanos un poquitito, ¿cuántos platos llegaron? Creo que inclusive a 3.000, si mal yo no recuerdo, platos diarios para ayudar a la gente cuando la pandemia estaba en su peor momento, ¿verdad? Sí, así mismo, nosotros manejamos un promedio de 2.000 platos al día a lo largo de 5 meses y medio aproximadamente. En total entregamos más de 300.000. 300.000. ¿Y vos sos jugador de fútbol? Sí, Bruno, yo ahora mismo estoy en la reserva de Sudamérica y ahí metiéndole con todo. ¿Y hace cuánto que estás en Sudamérica? En Sudamérica, este es mi segundo paso. Ahora estoy desde finales de mayo, cuando empezamos la pretemporada. ¿Y en qué puesto jugás? Yo juego de media punta, ahí arriba. Pero acá me dicen que vos sos hiperliberteño, me dicen acá los muchachos, el dato que me están tirando. Y sí, eso es algo que ya no puedo esconder a esta altura, ¿verdad? Pero el profesionalismo siempre está primero. No, de hecho, el primer video viral de Nacho es festejando con todo un gol de Libertad contra Olimpia. Manuel Maciel? ¿Sobre la hora? En el Bosque fue ese, ¿verdad? Sí. Sí, el de Santa Cruz. En Cancha Olimpia, Santa Cruz, Cancha Olimpia, sí. No, fanático. Sí. Una noche que el video se hizo realmente viral en aquel momento. ¿Y por qué en Sol y no en Libertad, Nacho? Y en su momento estuve en Libertad en las inferiores, en la sub-14, y después por cosas del fútbol salí y fui a Sol, que había sido mi casa ya desde antes también. Bueno, ¿cómo es el tema? Porque charlábamos con Rodrigo Codas, que entiendo, Rodrigo Codas es tu representante. Sí, señor, el de mi representante. Bueno, y Rodrigo nos había dicho de que, no sé si ya hay una candidatura, se presentó esto, la APF presentó tu candidatura para un reconocimiento que hace la FIFA de manera anual, y que estábamos contando, por ejemplo, a Rashford le habían hecho un reconocimiento por lo que tenía una fundación y cosas así, de jugadores que hacen cosas positivas en el fútbol. Sí, así mismo, un premio Fair Play que se entrega siempre en la gala del Balón de Oro, y Rodri me comentó que a través de Sol iban a estar yendo a presentar una nota. Primero se hace una conmemoración de parte de la municipalidad, que esa se va a llevar a cabo el martes 28, y después de eso tengo entendido que Sol va a pasar la nota a la APF
la PF, la Conmebol, y así tratar de llegar a la postulación para el premio de la FIFA. ¿Y cómo se llama el premio? ¿El premio de la FIFA o...? Sí, el premio específicamente en tu caso, ¿verdad? Y el de Rashford, por ejemplo. Y la verdad que lo que yo tengo entendido es que un premio Fair Play, no sé si tendrá algún otro nombre, pero premio Fair Play. Premio Fair Play, qué bueno. Pero, a ver, vos, si Sol de América presenta la nota, ¿ya se habló con la gente de la APF o hay otros candidatos? Porque no sé quién pudo haber hecho otra situación tan loable, tan aplaudible, ¿verdad? En pandemia, porque vos no sos un chico de gente de mucho dinero, ¿verdad? No, la verdad que no. No nos sobra nada, tampoco nos falta por suerte. Y sí, así mismo. El único caso con Nebol me comentaron que es así que vamos a tratar de llegar por ahí. Es el único caso, o sea, sería la única carpeta en presentarse. Sí, la única postulación de parte de la Conmebol. ¿Y eso ya te confirmaron, Nacho? No, todavía no, por ahora es así, solo rumores y que puede pasar, ¿verdad? Pero en los próximos días seguro se va a estar definiendo. Qué bien. Bueno, Federico, Dani y Ariel, ¿están escuchando? Premio al Fair Play por la ayuda en la pandemia. Yo recuerdo que le habían dado a Nacional de Medellín por haber renunciado a la final y darle a Chapecoense. Después me acuerdo que también se había postulado, no sé si le terminaron dando a Marcelo Bielsa por aquel famoso partido donde él le dice a sus jugadores, déjense anotar, que generó una especie de polémica, pero yo creo que, ¿cómo se dice?, candidato potable. Yo creo que va a tener una dura competencia, aunque hoy en día está todo tan sectorizado, para decirlo de alguna forma, con este es UEFA, con el jugador de Dinamarca, que también fue muy activo para salvarle la vida a Eriksen. Porque casi siempre en el fútbol son esos los casos que se premian, pero lo de Nacho acá sabemos, yo creo que a nivel social hoy en día donde cualquiera se postula o cualquiera quiere aprovechando el tema mediático, Nacho ha de ser uno de los receptores de esto tan genuino de la gente de agradecimiento, y no solamente porque como lo decía, hay que hacer 5 meses de logística, porque una cosa es algo bien puntual, repentino, y después desaparece. No, ellos tuvieron una logística impresionante y realmente ayudaron a la gente, y creo que todos nos sentimos muy también aliviados cuando se cerró el telón, porque también habla de que estamos un poquito mejor en relación a esos 5 meses. Nacho. Sí. ¿Y cómo surgió lo de la ayuda? ¿Quién te dijo? ¿Fue de motus propio? ¿Vos hablaste con tu mamá? Porque al comenzar esto fue, como se suele decir, a base de sangre, sudor y lágrimas. Y después comenzaban las empresas inclusive a ayudar, gente anónima a ayudar, y así se llegó a esa cantidad impresionante de platos que servían a personas que estaban muy necesitadas durante la pandemia. ¿Cómo nació esto, Nacho? Y la verdad que fue algo que se dio de manera muy natural, porque empezó acá en casa una actividad en familia que hacíamos mi mamá, su pareja y yo, ¿verdad? Que hicimos por 2 semanas, llevando nosotros los platos de comida a las personas que estaban allá afuera de los hospitales. Y después se viralizó a través de un tweet mío donde yo pedía un poco de ayuda, donde obviamente no esperaba que se sume tanta gente. Y así fue que esto creció, se llegaron a sumar después más de 1000 voluntarios, un montón de marcas, empresas. Después ya empezamos a mover entidades públicas como la ANDE, la SAP, que se vayan a dar todas las comodidades posibles a esa gente que estaba allá afuera de los hospitales, y así se fue armando una red solidaria enorme. Ya, perfecto. Bueno, qué buena noticia, ¿no? Un paraguayo que tenga la carpeta presentada para el premio Fair Play. ¿Y el premio Fair Play cuándo se define, cuándo se entrega, Nacho? ¿En qué fecha? La fecha exacta no te sé decir, pero a fin de año. Es a fin de año. Bueno, enhorabuena. Felicidades, Nacho. Un saludo para Rodrigo Codas también. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Bruno. Le mando acá un saludo. Y bueno, ahora que terminó todo esto, por suerte, a enfocarme a full en lo futbolístico y a ver cómo seguimos el Sol. Y si no, a fin de año, vemos con Rodrigo qué pasa.
Ah, no, y capaz seguro que Libertad te lleve, ¿verdad? Imagínate vos que gane el premio y sea nuevo refuerzo de Libertad, ¿verdad? Gracias, vamos a estar viendo qué pasa. Gracias, Bruno. Gracias, Nacho, felicidades. El famoso Nacho Mazzulli es futbolista, no sabíamos, está practicando en Sol de América, fanático, hincha de Libertad. Es el chico que con la mamá comenzaron a repartir alimentos en el momento más delicado de la pandemia, en el momento en el que gente que perdió su trabajo, personas que estaban enfermas, personas que familiares que tenían que cuidar del enfermo, no tenían la posibilidad de seguir trabajando. Realmente lo que hizo este chico Nacho Mazzulli, que todos lo conocen en redes, fue muy loable, fue algo sinceramente muy impresionante, porque vuelvo a repetir esto, él no es un chico bien acomodado, no es de una familia que tiene dinero, pero encaró esto con la mamá, primero con los vecinos y después fueron sumándose, ¿verdad? Inclusive más personas que necesitaban, y lo mismo ellos conseguían después. A través de las redes sociales comenzó a pedir ayuda, se sumaron otras personas anónimas, y repito, anónimas inclusive. Después ya las empresas que vieron que había una situación genuina de Mazzulli y de su madre, y realmente fueron 5 meses de dura batalla de ayudar a las personas sin pedir absolutamente nada a cambio. Es una postulación que se va a presentar, según dice él, sería la única carpeta por parte de la Confederación, e imagínense que un paraguayo gane este premio, realmente un premio que lo ganó, como lo decía Dani, Atlético Nacional en su momento, lo ganó Rashford por el tema de la fundación de los chicos, él ganó un alemán por salvar la vida a un profesional, a un colega. Entonces son temas muy fuertes que ojalá, inclusive como marca país, esto nos va a posicionar sin duda. Edgar, con vos. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras, hoy con la M de Mercado Mariscal, un nuevo lugar en el barrio con la mejor experiencia gourmet para todos los gustos. Te esperamos para degustar los platos más deliciosos todos los lunes. Vení a disfrutar con nosotros. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más internet hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sport. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con ERA Real Estate de Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Encontralos en las redes como ERA Real Estate Paraguay o ingresa a www.era.com.py y vas a poder encontrar toda la info relacionada sobre esta comunidad poderosa que llega al país. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guairá Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y sección total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Esta noche, 20 horas, Olimpia contra Nacional. Está Johnny González. ¿Qué tal, Johnny? Federico, buen día. Saludos para todos. ¿Qué tiene Olimpia? ¿Ya confirmación respecto al equipo para esta noche, Johnny? Tengo una pequeña duda, Federico, si arranca finalmente el que fuera lateral izquierdo en aquel partido contra el Deportivo Luqueño. Hablamos de Tobías Castellano, o juega Agustín Ale en el sector izquierdo de la zona
central de la defensa del equipo de Olimpia, y en el medio campo está para retornar Richard Ortiz, y también Roque Santa Cruz, que jugó 90 minutos ante el equipo de J. Augusto Saldívar por Copa Paraguay, y hoy sería titular en la delantera junto al Pollo Recalde, sacando limpio Alfredo Aguilar, Sergio Tálvaro, Antolín Alcaraz, que si juega Alcaraz o Tobías Castellano o Ale Alcaraz, será el primer central, y el segundo central o Castellano o Ale, y en el sector izquierdo Tito Torres, en el medio campo Alejandro Silva, Richard Ortiz, Adelio Zárate, Derlis González, Jorge Recalde y Roque Santa Cruz. Probable alineación de Cana para este partido: 20 futbolistas convocó el señor Gutiérrez, el Guti, para este partido contra Nacional: Gastón Olveira, Alfredo Aguilar, Luis Cáceres, Tobías Castellano, Sergio Tálvaro, Iván Torres, Marcelo Estigarribia, Agustín Ale, Antolina Alcaraz, Ricardo Orsuza, Richard Ortiz, Adelio Zárate, Alejandro Silva, Jordan Santa Cruz, Ramos Sosa, William Mendieta, Derlis González, Jorge Recalde, Roque Santa Cruz, y la novedad, presencia del chico extremo Elías Ayala. Repito, 20 convocados para este partido. Johnny, no juega Mendieta y Derlis es bajado como cuarto volante, ¿eh? Exactamente. Derlis sería el cuarto volante, el caso del Pollo junto a Roque arriba, y Alejandro Silva por el sector derecho, y por el medio Richard junto a Adelio Zárate. ¿Pero que sintió algo Willy, o es una decisión netamente táctica de Gutiérrez? Es una decisión táctica de Gutiérrez. Está William Mendieta entre los convocados. Entonces es Roque por Mendieta y se lo baja a Derlis y se lo saca del puesto donde mejor rinde. Exactamente, que es un poco más adelante allí, en este caso acompañando al delantero, o siendo un delantero. Esto con relación al partido contra Libertad, porque en Copa Paraguay también Derlis estuvo una alta expectativa. Uno decía, bueno, el Pollo titular, Roque titular, Derlis en la banca para tener unos minutos y después ser titular. El caso de Mendieta también, que había empezado en ese partido contra el equipo de J. Augusto Saldívar, pero la decisión del cuerpo técnico es que, en principio, probable alineación, que vaya a la banca de expectativa Mendieta, que vaya también a la banca Ricardo Orsuza. Muy buen partido contra Libertad, pero hoy sería suplente el partido contra el equipo que dirige Rodrigo López. Estamos hablando justamente de la otra figura, Mendieta, lo de Orsuza y lo de Dali González, que estuvo en el lugar que él mismo admitió. ¿Por qué hablamos con Dali nosotros después del partido con Libertad? Por su rendimiento. No, pero había una cosa que hablar también. Por el tema de la selección. Claro, y hablamos y reconoció que es el puesto que mejor le queda, que en el extremo se limita mucho, tanto a la derecha como a la izquierda, pero entonces casi que retorna a lo de antes, Olimpia con Roque, Recalde y Richard en la formación, y darle como un extremo y Ale como el otro, Johnny. Y el propio técnico se había presentado de esa forma, Federico, que él no tiene un sistema madre, por utilizar un término, que va cambiando dependiendo del rival, y habría que ver qué ofrece o qué presenta Nacional, o qué partido nacional dio el señor Gutiérrez para preparar este equipo que va a poner hoy. Claro, porque este es el equipo, puede sonar chocante, pero este es el equipo que venía perdiendo. Este es el equipo de la Copa. De la Copa... Y Derry González a la izquierda, Recalde con Roque y Ale Silva a la derecha. No, pero el era triple. ¿Cómo? Brian Ojeda, Ursusa. No, pero hablo el de local, era Derry González, me acuerdo bien, el del Inter, mira, voy al partido del Inter, cuando Derry González aparecía y había hecho un buen partido ante ese lateral del Inter que le había pasado tan mal, pero el propio Derry, la pucha, gol, asistencia, le tapó al arquero el gol, en esa posición que ellos mismos decían era muy difícil porque la saga rival por ahí no tiene referencia, ¿verdad? Cuando o sea, desactiva no hay todo. 9-9. A ver, el equipo que da Johnny desactiva todo lo bueno que había hecho Landaida con el equipo ante Libertad. ¿Sí? Porque ante Libertad dijeron, uy, mira, se jugó sin un 9 referente. Derli fue segundo o primer delantero. Esa jugada donde Pollo habilita para que Derli tenga el primer mano a mano en el 0-0, que Martín Silva le saca, demuestra a las claras cómo atacó Olimpia. Vuelve Richard en detrimento de Orsuza, que
hizo uno de sus mejores partidos desde que viste la camiseta del Olimpia. Y Mendieta, que recordó mucho al Willy que se fue, ¿verdad? No el que habíamos visto en un par de juegos, también a la banca. Y... No, Ariel. Le decimos que Ariel todo un ratito afuera, porque el oyente va a decir que... eso estamos hablando hace 10 minutos, claro. Pero voy nomás a lo siguiente. Y, en el tema de los centrales, para reemplazar a Saúl, ¿había otros o solamente están disponibles? Porque, a ver, me acuerdo que hasta Mateo Gamarra llegó a jugar de emergencia ese partido contra Flamengo. En el tema de la disposición, ya que vos citabas lo de Ale y lo de Castellanos, Johnny. Para inmediatamente sustituir a Salcedo en el partido por Copa Paraguay, había ingresado Cáceres. ¿Y qué pasó de él? Está convocado, pero llega una vez en pase seguramente por el tiempo de pausa que tuvo él, porque tuvo mucho tiempo lesionado. Sin embargo, Castellano viene jugando en categoría reserva, jugó el partido contra el Deportivo Luqueño como lateral por el sector izquierdo, y Ale, imagino que si es el elegido es porque el técnico vio algo en ese partido por Copa Paraguay. Y bueno, Johnny, Olimpia Nacional, lindo partido, primer partido donde va a estar oficialmente, hicimos en el campeonato en el banco el técnico Gutiérrez, con los cambios que ya ha considerado. Entonces, el lateral izquierdo también podemos ver una cara nueva por el momento y para enfrentar a la Academia, que parece tener su equipo casi clásico, el que presenta a Rodrigo López. ¿Algo más, Johnny? Y estoy solicitando, Federico, cantidad de boletas vendidas para este partido entre Olimpia y el conjunto de Nacional. Recordemos, norte local 25.000 guaraníes, norte visita 30.000, sur 30.000, platea 50.000, preferencia norte 70.000 guaraníes, también preferencia sur 70.000, bicampeones del mundo 1979, 200.000 guaraníes, menores de 18 años no puede acceder a este partido. Este tema que haya público, Johnny, hace que ustedes igual vayan en el mismo momento que iban antes, digo, la misma hora de anticipación. Sí, una hora antes, Federico, 90 minutos antes del encuentro, uno ya tiene que estar allí en un sector destinado para prensa, para hinchas, por el comportamiento de la gente, de los colegas. No hay cruces, por ejemplo, esperamos que salgan los hinchas después del partido y sin ningún inconveniente uno entra y sale del escenario, en este caso el Bosque de Parado. Está, Johnny, gracias. Hasta cada momento. 12:26. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona. Porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podéis solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta y mucho más. Entérate más ingresando a la web visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Lactolanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales coco, frutos rojos, limón, borocuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Sabías que si sos cliente IDESA podés ganar 2 LCD simplemente actualizando tus datos personales? Es rápido y fácil, solo tenés que ingresar a www.idesa.com.py, enviar un WhatsApp al 0972-413-100 opción 6 o descargando la app desde Google Play o App Store. No esperes más para ganar. IDESA, máximo respaldo a su inversión. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Bueno, no hubo dramatismo, enojo, reproche, nada al final del partido.
entre Cerro y Guaraní del sábado, 0-0. El hincha de Cerro ha entendido que el equipo fue superior. Yo creo que hubo... Que no se pudo llegar... Hubo calentura de... ¿Vos decís el enfoque del hincha? Sí, del hincha. Yo creo que se quedó con un sabor de... ¿Por qué no nos animamos a más? ¿Del hincha de? Cerro. Ajá. El de Guaraní, Chocho, ¿no? El de Guaraní, sí, claro. No, pero por eso, yo creo que sí hubo... Yo creo que Arce captó esa sensación. Por eso me parece que en la conferencia dijo... Mira que estuvo a punto de decir la famosa frase prohibida, o que hoy en día el tema de la yeta, mufa y todas estas cuestiones. Pero mira que estuvo a punto de decir, así hay que jugar para salir, o sea, para conseguir el objetivo, dijo, para no decir lo otro, ¿verdad? Entonces, yo creo que él se percató, porque acá fuera del micrófono estábamos hablando de lo de las sensaciones que te pueden dejar como espectador. Sí. Que no siempre son las sensaciones que va a tener el entrenador, porque yo creo que Cerro tuvo mucho que ver para que se vea una versión tan decafeinada, para decirlo de alguna forma, de Guaraní, porque el Guaraní del sábado pasado no tenía nada que ver con el Guaraní que venía haciendo 3 goles por partido, y allí hubo una intención de Cerro de anular eso. Ahora, luego de haber anulado eso, era Cerro el necesitado y todo lo otro que digas. Fíjate que la tajada más importante fue la del arquero de Cerro. O sea, Servio no tuvo ninguna de esas tapadas que hoy admiraba un poco. Es uno de los mejores arqueros. Esta guerra de yo te voy a hacer suspender a este o no. Pero a lo que decías, yo creo que sí hubo, no sé si llamarle, pero malestar, calentura de decir, pero este era el partido donde nosotros teníamos que haber empujado al rival, mientras que Arce, como dice, no era cualquier rival, y no crean que esto es fácil. Claro. O sea, cada vez te percatas que todos los técnicos jugadores nos dicen, le dicen a su hinchada, no es fácil, no es que así vos porque sos Cerro, porque sos Limpia, porque sos Guaraní, porque sos Libertad, vas a hacer 2, 3 goles. Bueno, Guaraní venía haciendo eso y Guaraní sufrió un montón el sábado desde lo que Guaraní puede hacer, pero Cerro me pareció recién en los últimos. Cerro, recién con el ingreso de Fariña por Enzo. Allí me parece donde Arce dice, bueno, veamos qué se puede hacer. Y en el tiempo adicional me parece que Guaraní fue el que estuvo más cerca. Yo como espectador decepcionado, porque estaba haciendo acá la promoción, la propaganda del partido, que quería irme a la cancha, porque me generaba, o sea... qué suerte que no me fui, ¿verdad? Sí, me iba a la nostalgia en el tiempo y los partidos que terminaban 4-1, 3-1, 3-3, son partidos imperdibles. Pero desde el punto de vista del ojo crítico, sí, el partido estuvo rico. Yo creo que ninguno de los dos se quiso regalar. Ninguno quiso dar un paso en falso, o se arriesgó a dar un paso en falso. Porque a mi modo de ver, si uno da un paso en falso, inclusive se exponía a una goleada. Porque... a ver, la postura de Guaraní estaba clarita que fue más para el empate, y fue un gran negocio porque consiguió el empate y además faltando una rueda para terminar el campeonato tiene 5 puntos, me parece un colchón muy importante camino al título de campeón. Y con Chiqui me parece no es que salió muy disconforme también con el resultado, porque fíjense que él, los cambios que hace, me parece a mí que ya fueron tardíos también. En esa tesitura de no querer dar ese paso en falso, claro, de no querer desarmar su estructura. Entra dentro de lo que está mencionando, el tema de no haberse sorprendido, el famoso partido que está para empatarlo y lo perdés. Exacto, ¿verdad? Porque exacto. En el primer tiempo Cerro fue muy superior, hasta daba la impresión que sin generar muchas situaciones podía venir el gol, pero en el segundo tiempo Guaraní como que mantuvo un poco más a raya, por eso quizá tardó los cambios Cerro. Y yo creo que Guaraní, cuando se dio cuenta cómo venía la mano, que Cerro lo estaba superando por los costados, tenía gente más rápida, tomó esa postura ya, después de presionar 5 o 10 minutos en campo de juego de Cerro, forzando un par de errores, en tener a Florentino y Fernández Cedrés casi siempre en el propio campo de juego. Casi nunca ellos se soltaron porque perdía la pelota Guaraní, y también vi mucha tendencia a buscar falta por parte de Alfio y Fernando Fernández. Estaban ante un árbitro que no cobra cualquier cosa. En el segundo tiempo, especialmente cuando querían lentificar el juego, simularon un par de faltas en ataque y era salida para Cerro Porteño, pero la posición de Florentín, de Fernández Cedrés y del Piro Contreras, que estuvo bien preocupado por lo que era el tándem Alan Benítez, Enzo Jiménez en un momento,
me parece que fueron casi claves como para que Guaraní tenga muy poco poder ofensivo respecto a lo que nos tiene acostumbrados. Fíjate la otra vez contra el último partido contra Guaireña, en la cabecera del área grande rival hacen la jugada los dos volantes del doble 6. Sí. ¿Verdad? Marcar un poquito cuál fue el principio de juego que tuvo Guaraní en ese partido, y ahora vos lo veías hasta Fernando Fernández retrasado como un lanzador tratando de sorprender. Sí, fíjate que por eso yo creo que Cerro logró el control del partido. O sea, en esto y Arce mismo reconoce que él no quería jugar mano a mano, él no quería jugar golpe a golpe. Si Guaraní es el mejor equipo de golpe a golpe con sus 25 goles. Entonces, hay una postura, y yo creo que ayer estábamos hablando, o sea, Cerro era Mateu, se mateurizó, y fíjate la titularidad misma del brasileño, él no suele ser titular. O sea, antes de esta baja de Carrizo, Mateu era jugador de segundo tiempo. ¿Por qué lo cito al brasileño? Porque me parece que Cerro también dijo, vamos a replegarnos unos metros, vamos a destinarle a Pica para que lo marque a Florentín, y cuando tengamos la pelota, al espacio para que Mateo haga lo suyo. Y bueno, eso tiene un costo, porque Mateo drible acá, drible allá, pero no tiene gol, no tiene centro, no tiene asistencia. No sabe batear. Entonces, Cerro terminaba en eso. Entonces, Cerro me parece que logró el control del partido. Entonces, voy a decir, desde el control, vayamos a la siguiente etapa del análisis. ¿Quién era el más obligado a ganar? Y allí me parece que del lado de Cerro, y acá voy a hacer una analogía con lo que, por ejemplo, el cuerpo técnico de la selección entendió el partido contra Colombia. Todos acá dijimos, es el partido a ganar. Y el cuerpo técnico no. El famoso, si se gana, bárbaro. Pero lo primero que tenemos que hacer es no perder. La famosa indicación a Anthony en la última jugada, ¿verdad? Una tarde de eso me acordé cuando Jan tira el último centro al área de Guaraní. ¿Por qué? Porque también lo que vos decías, fíjate que el adjetivo que nosotros utilizamos cambió tarde. Pero tarde si es que vos no estás satisfecho con lo que estás viendo en ese momento, decís tarde. Pero ¿qué pasa si el que está encargado de esas modificaciones, no, el partido para mí está bien, porque yo estoy controlando, recupero rápido el balón, ese rival no me está dañando, porque Jan solamente interviene en esa jugada de la pelota parada, del cabezazo de Choco Fernández. Y desde ese control, yo creo que sí se basa esta crítica que es una realidad de este Cerro Porteño. Cerro genera muy poco. Ni hablar de la conversión. Cerro un equipo que, tanto hablamos de los 25 de Guaraní, Cerro un equipo que tiene un promedio de un gol por partido. O sea, es muy llamativo para un equipo que el año pasado te generaba tanto que recurrieron a Boselli para decir, mira, Mauro, este es un equipo que te genera 4 o 5 ocasiones claras. Entonces, si está fino en una o en dos, acá podemos marcar la diferencia. Y hace rato que Cerro no es ese equipo. Entonces, el partido del sábado, me parece que Arce no compró tanto esto de que a Cerro solamente le sirve el triunfo, porque no se encaró de esa forma. Sí. Por eso yo te dije que me pareció que hasta el propio Arce salió conforme con el resultado en sí. Es que en la conferencia él manifiesta una enorme satisfacción por lo que fue el trámite del partido, o sea, por lo que fue el trámite del encuentro, pero yo voy nomás bueno, perfecto, esa es la lectura del entrenador, del estratega, pero uno puede decir, Guaraní venía con bajas, jugaba de local, o sea, hay otros elementos. El famoso plantel corto, hasta eso sacó adelante Guaraní, porque tuvo 2 caídas en la defensa central, ¿verdad? Que en un partido decisivo en otro tiempo podían ser muy nocivas. Estamos con Daniel Rodríguez, presidente de Deportivo Luqueño. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Hola, Federico, ¿cómo te va? Un saludo a la audiencia de Carinal Deportivo. Bien, Daniel. Seguramente con el respiro de la victoria de ayer, hoy más frío para la decisión del cuerpo técnico. ¿Va a seguir finalmente Badaico Maciel? Sí, por ahora continúa Badaico. Hizo un muy buen trabajo ayer. Así que le damos todo nuestro respaldo para los partidos que se vienen este miércoles en la Copa Paraguay y el sábado contra Cerro Porteño. Daniel, está claro que él ya había tenido un interinato exitoso antes, que conoce la casa. Nos comentaban y se decía en la radio local allí en la Azul y Oro de Luque
que mucho tuvo que ver también el grupo de jugadores que pedía por Badaico. Bueno, son cuestiones que yo no lo puedo tocar al aire, pero realmente es un grupo muy unido. El profe de Badaico es un profesional muy querido por sus jugadores, y hay mucha unión en ese grupo, hay mucha unión entre el cuerpo técnico, el plantel de jugadores, y bueno, ayer se demostró, ¿verdad? Se demostró en la cancha lo unido que está el grupo, los jugadores se entregaron íntegramente, y bueno, la República está feliz. Ya le comunicaron, porque tengo entendido que había un principio de acuerdo con Miguel Sazú. A él ya le comunicaron esto. Nosotros seguimos en conversación con el profesor Miguel Sazú. Él es el último técnico campeón del Deportivo Luqueño, una persona muy admirada, muy querida en la República del Luque. Y siempre estamos con él en conversaciones, así que para él siempre las puertas del Deportivo Luqueño están abiertas. Pero él nos dijo que incluso esta tarde podría ser la charla final, juntarse para después firmar el contrato, pero más allá de estar siempre presente allí por lo que ha logrado en Luque, acá el técnico es Badaico Maciel. Sí, por ahora Badaico Maciel, le damos toda la confianza al profe Badaico, a su equipo, y bueno, que se preparen tranquilos, que trabajen tranquilos en la semana para obtener resultados favorables, primero en la Copa Paraguay y después en un partido que va a ser de vida o muerte con Cerro Porteño el día sábado. Daniel, dijiste 2 veces la palabra por ahora. ¿Eso significa que lo de Badaico es partido a partido? Es que todos los técnicos en Luque son partido a partido. Yo por lo menos no conozco en Paraguay que haya un técnico que sea permanente. No, claro, son interinos todos, pero claro. A ver, alguna tranquilidad pues tiene que tener para trabajar también. Es que Badaico es técnico permanente del Deportivo Luqueño, o sea que él va a continuar sea cual fuera los resultados que se puedan dar en cancha. Esta decisión, por ahora él tiene toda la confianza para seguir teniendo la conducción del equipo principal del Deportivo Luqueño, él a la cabeza. ¿Esta decisión la tomaron hoy? Sí, señor. Es una reunión que la tuvimos en el comité ejecutivo, una reunión virtual. Así que estamos muy conformes con el trabajo que está realizando el profe Badaico. Claro, y si se vio la respuesta en cancha, lógicamente está el respaldo para Badaico, ¿no? Así es. Queremos equivocarnos lo menos posible. Son 9 finales. Y voy a tomar lo que acaban de decir, ¿verdad? Vamos partido tras partido, ¿verdad? Cada fin de semana es una final para el Deportivo Luqueño. Si bien no terminamos mal esta primera rueda, terminamos en el 4º lugar, a 3 puntos también de la Sudamericana, así que vamos despacito tratando de encontrar el equipo ideal, y bueno, hoy por lo menos en la República todos amanecieron felices. La gente se merecía esto, ¿verdad? El hincha luqueño es muy sufrido, está siempre en las buenas y en las malas, así que este triunfo es para ellos, ¿verdad? Para esa hinchada tan sufrida, tan importante que tiene el Deportivo Luqueño. Presidente, Bruno te saluda, felicidades por la victoria, y bueno, esto que está confirmando, entiendo que es el primer medio que está oficializando entonces la continuidad de Badaico Maciel como técnico. Sí, así es, Bruno, así es. Por ahora Badaico continúa, tiene todo nuestro respaldo, así que queremos que él trabaje tranquilo en la semana. Ahora, te consulto, ¿le vas a llamar a Sazú? ¿Le explicarás? ¿Le dirás? Porque ya, de hecho, nosotros charlábamos con él y le estábamos contando de esta situación, y él entiende, él decía, yo entiendo perfectamente la dinámica del fútbol. Te pregunto, no sé si ya lo hicieron los compañeros, porque quería un poco confirmar esto. ¿Fue un pedido expreso de los jugadores? ¿Ellos te pidieron expresamente, se reunieron con vos para que Badaico continúe? No, Bruno, yo la verdad que no quiero tocar cuestiones de vestuario. No hay ningún jugador que esté en contra del profesor Sazú, eso te quiero aclarar. Y en segundo lugar, sí, nosotros seguimos conversando con el profe Sazú. Él es una persona muy vinculada al Deportivo Luqueño, es el último campeón, y siempre están las puertas abiertas ahí, canales abiertos con él. Pero está claro, presidente, que tuvieron en cuenta
la respuesta de los jugadores y que los jugadores se sienten cómodos, satisfechos con este entrenador. Es que el profe Badaico es un profesional muy querido. Él trabaja bien con los jugadores y nosotros tenemos que respaldar los resultados que él está obteniendo. Fíjense que él tomó el Sportivo Luqueño en dos situaciones muy complicadas. Era en la apertura contra Sol América también, un partido quemante de visitante y bueno, y sacó un resultado sumamente auspicioso. Y ahora da la casualidad de vuelta en un partido sumamente complicado contra Guaireña en Villarrica, donde Guaireña prácticamente nos pierde. Y bueno, sacamos un resultado muy importante. Además se vio que los jugadores se dieron íntegros en la cancha, así que estamos muy contentos con el trabajo realizado por el profe Maciel y también por los jugadores. Doctor presidente, muchísimas gracias. Y la próxima fecha juegan la segunda rueda. ¿Contra quién arranca y dónde, Luqueño? Contra Cerro Porteño en La Olla. A la pucha. Viene pesada la mano ahí, presidente. Viene pesada, Bruno, viene pesada, pero somos optimistas. Vamos a dar batalla, vamos a pelear ese partido. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ya con esto se acaban los dimes y diretes. Veo que los medios inclusive están ya reproduciendo lo que vos estás confirmando. Acá, presidente, le enviamos un saludo a todos los colegas. Bueno, importante repetir entonces esta noticia. Badaico Maciel va a continuar al frente de la dirección técnica del Sportivo Luqueño y con esto se acabó la historia y a partir de ahora a festejar y después ya a pensar en lo que va a ser. ¿Juegan cuándo? ¿El sábado o el domingo? Recordame, presidente. Primero este miércoles contra el equipo de Fernando de la Mora y después el sábado con Cerro Porteño. Va a ser una semana de puro fútbol en la República del Luque. Perfecto. ¿Juegan de local o de visitante? Este miércoles jugamos en la cancha del Quelito y el sábado en la Olla Azulgrana. Muy bien. Presidente, te envío un abrazo. Felicidades por la victoria. Muy amable. Muchas gracias, Bruno. Un abrazo para ustedes también. Un abrazo. El doctor Rodríguez, presidente del Club Sportivo Luqueño, primer medio con el que habla y confirma para que ya se acaben las especulaciones. Badaico Maciel va a continuar como director técnico del Sportivo Luqueño. Sí, por ahora continúa Badaico. Hizo muy buen trabajo ayer, así que le damos todo nuestro respaldo para los partidos que se vienen este miércoles en la Copa Paraguay y el sábado contra Cerro Porteño. Entiendo que es el primer medio que está oficializando entonces la continuidad de Badaico Maciel como técnico. Sí, así es, Bruno, así es. Por ahora Badaico continúa, tiene todo nuestro respaldo, así que queremos que él trabaje tranquilo en la semana. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vamos a Cerro Porteño Guaraní. ¿Querés un vehículo 0 kilómetro, usados o deseas vender el tuyo? Busca tu aventura. Arena Motors, acelera el futuro. Más info al 0981-491-687. Avenida Santa Teresa y Coronel Escurra, Asunción. Arena Motors. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre. En sus 3 variedades sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Jordiser. Lactos Trébol, nutre tus emociones. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva. Un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Cuando de nuestro país salen buenas cosas, nos enorgullecemos. Por eso les contamos que UPISA ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. UPISA exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con UPISA tenés embutidos y cortes de cerdo, con estándares internacionales en tu mesa. UPISA, calidad para el mundo. Bueno, por favor, podemos ir a lo de Chiquiarse, a lo de Jubero y analizamos. Seguimos analizando con los compañeros lo que fue el empate de Cerro Porteño. Lo quiero ya, Johnny, por favor, con un título en Olimpia. ¿Qué equipo prepara Olimpia? Ya habló también Johnny. Impresionante. Lo de Nacional, bueno, vamos a ir con todos los detalles y seguiremos ampliando
lo de Olimpia Nacional. Francisco Chiquiar, se Cubero al aire. Sí, realmente yo creo que jugamos un partido de muy buen nivel en ese sentido y también en cumplir con el plan que habíamos trazado con los muchachos. Lastimosamente no pudimos convertir, creamos nuestras oportunidades en los momentos en donde pudimos predominar ahí con lo que habíamos preparado, especialmente por el lado izquierdo. Y nos llevamos un punto, pero quedamos con la sensación de que siguiendo con este mismo nivel de rendimiento vamos a llegar hasta el final en busca de nuestro objetivo. ¿Fue parte de la estrategia ceder el balón al rival y aprovechar los espacios con los jugadores rápidos? Sí, teníamos que... Ellos venían muy embalados y con una forma bastante definida de jugar y prevaleciendo prácticamente sobre todos los rivales de esa forma. Teníamos que cortar esas sociedades, esos circuitos que ellos tienen. Hoy prácticamente no lo pudieron hacer y nosotros, así como dije en la primera respuesta, nos faltó el gol. Hoy prácticamente nos faltó solo el gol y después el resto creo que lo hicimos todo muy bien. No fue un partido de golpe a golpe, pero sí vi a un equipo que sabía lo que quería en la cancha y ese equipo fue Cerro. ¿Cree que faltó una mejor asociación en la finalización o tomar mejores decisiones para dar el golpe final? No, justamente esa era la idea, no jugar el golpe a golpe, porque es lo que a ellos más les conviene y eso se vio en el partido. Tuvimos nosotros más espacios, más posibilidades, saliendo en transiciones rápidas, como se dice actualmente, con contraataques y aprovechando bien los espacios a espalda. Y lo que nos faltó fue convertir, yo creo que convertir. No sé si hasta elegir mejor, elegimos bien y algunos remates hicimos mal, otros salieron mal cruzados. Una de Ángel muy clara con aquella bajada de cabeza de Mateo que él remató mal. Pero esto es así, no es que uno se gana cuando solamente se propone, el rival también está pasando por un muy buen momento, mantiene esa diferencia, pero ahora entramos al comienzo de toda la rueda y creo que va a estar bastante reñido hasta el final. En cuanto a intensidad, fue un tremendo partido. Era lo esperado y la situación de dejarlo a Juan Patiño en banca, ¿fue para no forzarlo? Sí, él no entrenó prácticamente toda la semana, solamente hizo algo leve el jueves y participó del recreativo el viernes y nos parecía muy riesgoso ponerlo de esa manera porque había salido por una sobrecarga muscular y corría el riesgo si es que forzaba de inicio arrancando el partido y perderlo para todo el resto del año. Hablamos con él, se sentía bien y si lo necesitábamos estaba para ser utilizado. Hoy el equipo desbordó mucho pero no tuvo peso en el área, ¿es algo a corregir? Yo vi otra cosa, lo que sí llegamos con mucha gente al área y sí faltó lo que ya charlamos anteriormente, en los remates, en esas pelotas cruzadas, capaz que una asociación más, un pase más, un toque más para poder servir mejor, pero presencia de área siempre hubo creo que en todo el tiempo del partido. ¿Termina siendo injusto el resultado para ustedes? Por cómo se dio el trámite, yo creo que merecimos ganar, pero así como ya dije en las varias otras respuestas, teníamos que haber convertido para ganar. Parece una boludez lo que digo, pero es como para hacer unos memes por ahí, pero no pudimos convertir y ahí estuvo la realidad de haber llegado a la paridad. ¿Complica mucho este empate en la búsqueda del título o es muy pronto para juzgar de esa manera? No complica, o sea, que queríamos haber acortado distancia y depender ya solo de nosotros mismos, pero imagino que la segunda etapa va a ser más dura para todos que esta primera rueda. Generaron varias ocasiones de gol, pero no supieron ser efectivos. ¿Cree que le faltó solo eso o por dónde cree que pasa la cuestión de no haber podido sumar un triunfo? Para mí que pasó solo por eso, porque no pudimos marcar esa diferencia. Ellos en la última jugada sí nos crearon creo que la única chance y casi nos convierten y hubiese sido más injusto todavía, pero a nosotros nos faltó realmente solamente convertir para marcar la diferencia. ¿A su criterio fue mejor Cerro en el segundo tiempo? Yo creo que fuimos mejores en todo el partido prácticamente, porque
así como dije, cerramos los espacios, lo hicimos bastante estratégico porque tenía que ser así, porque ellos vienen pasando por un gran momento. No nos crearon o no nos llegaron con esa velocidad dinámica ocupando espacio como solían hacer con todos los equipos, los rivales que habían jugado hasta ahora, y controlado eso creamos las mejores chances para convertir. ¿Cuál era la intención inicial colocando un hombre siempre abierto por la izquierda, manteniéndolo allí aún en situaciones defensivas? Y obviamente aprovechar espalda y acelerar rápido, construir juego, generar superioridad por ahí. Y yo creo que prácticamente todo el tiempo tuvimos esas llegadas por ese sector y lastimosamente no concluimos en las pelotas llegadas al área. Partido de Gustavo impecable, muy atento, muy concentrado, y bueno, me parece que también estos partidos será un partido muy importante. Disputamos el partido los dos que estamos arriba en la clasificación y bueno, ha sido un partido donde el rival no nos ha dejado espacios, donde ha replegado, donde nos ha dejado salir jugando y bueno, típico partido donde ha habido alternativas en el juego, pero a pesar de eso creo que hemos hecho un partido muy inteligente. El equipo ha trabajado muchísimo, hemos tenido alguna adversidad durante el partido, pero a pesar de eso nos hemos sabido sobreponer y bueno, creo que al final el resultado ha sido justo. Siendo Guaraní el dueño de la posesión del balón, ¿le parece que faltó profundidad? Bueno, como decía antes, el rival ha cerrado muy bien los espacios, ha replegado, no nos ha dado demasiadas opciones. A pesar de eso, hemos tenido dos acciones en pelota parada muy claras y después al final del partido también hemos tenido dos situaciones muy claras que habrían podido detener al partido. Pero bueno, como te digo, son partidos donde hemos enfrentado a un gran rival, un equipo que está arriba por méritos propios, así que bueno, yo me voy satisfecho con el rendimiento y con el juego de mi equipo. ¿El empate tiene buen sabor atendiendo a que no pudieron ser protagonistas hoy en el partido? Bueno, yo creo que lo importante, obviamente nosotros veníamos a buscar la victoria. Creo que sí que hemos sido protagonistas. El rival obviamente también ha hecho un muy buen partido. Creo que ha habido mucho respeto por las dos partes y bueno, al final sabíamos un poco eso, que si no puedes ganar el tópico, ¿no? Si no se puede ganar, era importante que no se escapara el punto para poder mantener la distancia. Fue un resultado justo, el empate le sienta mejor a su equipo de cara a la segunda rueda, pero ¿en qué debe insistir con sus dirigidos atendiendo a que está cómodo en la cima de la tabla? Bueno, yo creo que el resultado es el que es y bueno, creo que lo que hay que seguir haciendo, lo que estamos haciendo hasta ahora es trabajar. Estamos en el Ecuador del campeonato, hemos hecho 21 puntos en 9 fechas. La verdad que el equipo está trabajando muy bien, está muy motivado, con muchas ganas, y lo importante es eso. Sabemos que bueno, cada partido para nosotros es una final, nos quedan 9 partidos por delante y ahora bueno, toca recuperarse, preparar el siguiente partido, que también va a ser un partido muy difícil, y seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, trabajar, tener tranquilidad y enfocarnos sobre todo en eso, en trabajar para poder tener el mejor rendimiento en la cancha posible. ¿Por qué el equipo no pudo ser dominante del juego y no tuvo la misma intensidad a la que se acostumbró durante el clausura? Bueno, porque cada partido es diferente. Me parece que ha sido un partido con mucho juego en el medio campo. Ellos en defensa han acumulado muchos jugadores por detrás del balón y eso nos ha dificultado un poco el trámite del encuentro. Pero como te digo, me parece que ha sido un excelente partido. No todas las semanas vamos a poder hacer 3 goles y bueno, eso es obvio, ¿no? Hemos jugado, ya te digo, contra un excelente equipo, un equipo que nos ha puesto las cosas muy difíciles y lo que le pido siempre a mis jugadores es eso, que se vacíen y que den lo mejor de sí en cada partido. Hoy Guaraní creó pocas situaciones. ¿Lo planteado era esperar y encontrar el momento para golpear? No, nosotros queríamos ser protagonistas. Creo que
las ocasiones han sido parejas por las dos partes y bueno, hoy hemos conseguido una cosa también importante, que es mantener el arco a cero, pero no hemos podido marcar no hemos podido hacer el gol que nos hubiese dado la victoria, a pesar de que en los últimos 15 minutos creo que hemos estado muy cerca de conseguirlo. ¿Considera que pudo haber arriesgado un poco más para buscar un triunfo o se va conforme con el empate? ¿Y qué balance hace ya que su equipo termina como el puntero de la primera rueda y con 5 puntos de ventaja sobre su escolta? Bueno, creo que nosotros hemos hecho el partido que queríamos hacer. Obviamente el rival, como he dicho antes, también juega, y creo que el balance es obvio que es muy satisfactorio. Como he dicho antes, estamos punteros, estamos en el ecuador del campeonato, hemos disputado ya 9 fechas, así que tranquilo, contento y nada, ya pensando en el siguiente partido. ¿Por dónde pasó el empate de hoy y qué cree que debe mejorar su equipo? Bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora. El equipo está trabajando muy bien, está haciendo las cosas muy bien. Por algo estamos punteros, así que cuando estamos 5 puntos arriba, ¿en qué tenemos que mejorar? Pues bueno, yo creo que lo que tenemos que es mantener nuestro rendimiento tal y como lo hemos hecho hasta ahora. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Si querés dinero al instante en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Toda la variedad en aceros, hierros en general. Encontrarás en Hierromat caños y perfiles estructurales, varillas, chapas negras, galvanizadas, chapas acanaladas, trapezoides, molde tejas y termoacústicas. También disponemos ferrería para los herreros. Encontranos en nuestras 13 sucursales. Seguinos en Facebook e Instagram @Hierromat y en nuestra página web www.hierromat.com.py. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándolos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Comunicate al 021-495-950. El Cerro Guaraní. ¿Esperaban más? Yo me quedé con la sensación de que se podía haber visto más o se pudo haber visto más. Yo dije acá como aficionado, decepcionado como espectador, pero el partido dejó muchas cosas ricas en lo táctico, en los movimientos de cada equipo, y que los dos se tuvieron un excesivo respeto a sabiendas también de lo que se jugaba. Mucho respeto. Sí. Por eso una cosa es lo que quiere la gente y otra cosa es lo que quieren los profesionales. O sea, y cuando hay una coincidencia de intereses, ahí uno dice qué partidazo, mira que además pero estaban las claras de que había mucho que perder. O sea, un paso en falso. Creo que el sábado acá habíamos mencionado que el que ganaba iba a estar muy bien posicionado, porque si era Cerro, más allá de la matemática de 2 abajo, ¿cómo parás al equipo que le sacó el invicto al puntero y que viene en alza? Y ni hablar si era Guaraní, con el tema de los 8 puntos, que había generado aquel debate de si ya estaba terminado el campeonato o no. Entonces, lo que sí, por eso enfatizo en el tema del control, que se jugó más como quiso Arce que Jubero, y eso se nota en las declaraciones de los técnicos, más allá del resultado. Pero y por eso yo ya enfocando en el tema de la gente, cuando hace rato Federico preguntaba, no hubo muchas repercusiones fuertes negativas, claro, respecto a lo de Cerro. Entonces yo creo que en el caso de Cerro es decir, el hincha pero tendríamos que haber arriesgado más, tendrían que haber entrado antes, y por eso yo hacía el paralelismo con la selección. Ahí tenemos un técnico que dice, no crean que son tan buenos ustedes para decirme esto, o sea, con esto vamos pasito a pasito. Y en la nota escuchábamos a veces cuando dice, esta es la forma. O sea, forma es neutralizar al equipo más ofensivo del torneo, sacarle la pelota,
que sabes que no te va a dañar, y luego hacer lo tuyo, si eso implica retroceder unos metros, sin llegar a la frase de jugar a la contra, se pareció bastante la presencia de Mateo. Pero entonces Cerro se defendió más que Guaraní. Cerro retrasó las líneas para neutralizar a Guaraní y después le robó la pelota. Pero ese no es el Cerro. Cerro es el equipo que propone y ataque. Y Cerro el sábado jugó a otra cosa, justamente porque era Guaraní. Por eso yo te colocaba... O sea, ¿le tiene temor a Guaraní entonces según vos? No, temor no, pero... ¿Temor futbolístico hablamos? No. Respeto. ¿Qué vas a hacer contra un equipo que hace 3 goles por partido? ¿Te vas a hacer loco? Ese fútbol terminó ya hace... Bueno, pero Cerro era el que estaba obligado a ganar para quedar hoy a 2 puntos. Siguen los 5 de diferencia. Claro, siguen los 5, no son 8. O sea, yo reinterpreto a Chiqui Arce. Bueno, pero eso pues es muy de cobarde lo tuyo, Dani. Disculpame con todo respeto. Acá tenía que asumir Cerro el protagonismo. Cerro es un equipo grande. ¿Cómo? No, a ver. No, Ariel. Pero escuchamos 15 minutos, escuchamos la conferencia de los dos y los dos coinciden en eso. O sea, pero a Cubero le va a encantar, le encantó el empate, pero yo voy a lo de... No, a Cubero le preguntan, ¿usted planificó así porque se llevan un punto? Dijo, no. Yo no planifiqué así, yo quería ser protagonista. Es que por momentos Guaraní fue protagonista en el primer tiempo, le atacó a Cerro y tuvo la pelota, pero... El único ataque fue el cabezazo de Choco y la jugada de los 6 minutos adicionales. Bueno, pero Dani, el resultado le sentó bien a Guaraní, es que Cerro es el que estaba obligado. Pero Bruno, por eso estamos hablando del trámite del partido. O sea, entonces esa valoración, lo que dice Arce... Yo creo que Cerro tuvo que arriesgar más, Pero yo creo que Cerro ya yo te dije los cambios, por ejemplo, 15. hubiese jugado, por ejemplo, Fariña hubiese entrado mucho antes. ¿Y por qué no entró antes? Porque Arce entendió que lo que veía estaba bien y que si metía el cambio de Fariña, ¿por quién entra? Fariña entra por Enzo Jiménez, que es el único cambio completamente ofensivo, porque los otros fueron Boselli por aquí, no era doble 9. Bueno, pero Dani, este verá el momento de arriesgar. Estamos en la última fecha de la primera rueda. Según Arce, no. Escuchar bueno, pero él es el, entonces que Chiqui es el papa, no, por favor. No, pero él es el que hace los yo cambios. creo que este era el momento en el que Cerro tenía que haber asumido riesgos para poder acortar la distancia ya ahora. Sí, pero... O sea, arrancar la segunda rueda con 2 solamente de diferencia, hubiese sido otro el panorama. Yo no sé, a lo mejor estoy equivocado. Es que todos tuvimos, yo te dije en transmisión, antes de los 15 te dije, creo que ya es partido para Boselli y Fariña. ¿Y qué te digo? Porque ya tiene controlado el encuentro. Porque cuando, si era un mano a mano... tiempo Cerro se le fue... Bueno, pero lo que te digo, Bruno, es... Arce entendió que si hacía un cambio más ofensivo... corría peligro el empate. Bueno, y ahí está. Bueno. Entonces vos me estás dando la razón, corría peligro. Él entonces tuvo temor de perder antes que jugársela y ganar. Sí, plantear, o por lo menos, nadie puede te garantiza que 1 o 2 cambios vos vas a ganar, pero si es que asumía el riesgo, los últimos 5 minutos el partido a lo mejor terminaba de otra manera. Los últimos 5 minutos que estuvo más cerca. ¿Por qué estás callado, Federico? No, porque... Dale. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Rota Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, Pisas Fuerte. Llegó a Inverfil la promo Fanáticos Smart durante todo el mes de septiembre. Encontrá precios increíbles en tus celulares favoritos con cuotas desde 59.000 guaraníes y llevar regalos directos. Podés realizar tus compras hasta en 18 cuotas. Visita tu sucursal favorita www.inverfin.com.py. WhatsApp 0981-288-828. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantener los colores y las telas de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio con el pacto de confianza NGO. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre-recibe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas,
alitas, muslitos de ala y pasariño pechugón deliciosamente natural. Federico. No, yo creo que, vamos a decir, temor, respeto, lo que quiera, de repente, depende de quién lo utiliza, ¿verdad? Lo tuvieron ambos. Si contamos las situaciones, fueron una de Morales, que roba una pelota, que fue un error de la salida de Guaraní, y después, claro, después le pega mal, mano a mano con Servio, la pifiada de Pica, un cabezazo. Guaraní tiene el cabezazo de Fernández y después sobre el final. Y una pifia la pifia de Alfio. Y contemos también la de Fariña. Mira, estamos contando la de Fariña pifias. desde buena posición, que le pega mordida a la pelota y que sale de sobrepique. Fariña demostrando que también puede pisar el área de frente, a diferencia de otros. A mí me parece que Guaraní quiso salir con lo suyo, presionó y después se dio cuenta que iba a ser superado en velocidad, que jugó de acuerdo al rival. Lo explicaron los dos técnicos después, porque ya terminaron los tiempos que los enfrentamientos de Arce Jubero eran de 5 goles. Hubo un momento que en diferentes camisetas se enfrentaban y eran 3-1, 4-1, 5-2, una vez hubo un 4-4, sensacional me acuerdo, y no está el tiempo para eso, por eso los volantes se pararon tanto, pero ¿cómo arriesgar? No es el mismo discurso, no, yo estoy hablando muy de papel, estoy hablando del partido, hermano querido. Cerro déjame terminar un poquito, porque después el tiempo va a decir la razón de quién se equivocó con sus temores, porque hubo temores en este 0-0, ¿verdad? Porque 5 puntos y Cerro considera y en su cancha descontables. No jugaba, ¿Cómo? En su cancha no jugaba. Claro, Cerro. y por eso Guaraní salió así. Guaraní tuvo temores fundados porque también le fue muy mal en los últimos tiempos. Tenía una dupla de chicos zurdos donde realmente había una incertidumbre, especialmente por el lado de Vargas. Y los volantes jamás abandonaron a esta dupla, Fernández y Florentín, que jugó muy retrasado, salvo la jugada, una de las últimas jugadas del partido, donde fue el Florentín de siempre, apareció por sorpresa, y él mismo tuvo las dos. Nos quedaba la duda otra vez con la rapidez de la acción, quién cabecea en el primer palo, y era Florentín, que después de buscar la pelota le queda de zurda, pudo haber ganado el partido, hubiera sido ahí sí un castigo muy grande para Cerro Porteño, pero Cerro Porteño es un equipo que ha bajado rendimientos en forma notable, arrancando por Lucena, que está acondicionado físicamente, Enzo Jiménez, ni hablar de Aquino, que resurgió en el clásico, pero después bajó otra vez. Entonces lo de Mateus y su arranque resaltaba demasiado con respecto al resto. Morales lo pongo en eso también, un chico que en los primeros 5 partidos hizo 5 goles y que parecía que ya estaba para muchas cosas más, y que ahora mismo perdió confianza, ¿verdad? Boselli entró poco tiempo. O sea, los centros de Mateus nunca aciertan a compañeros, increíble. Están 4 compañeros dentro del área, 3 rivales, y la pelota va a uno de los 3 rivales. Federico, a mí me dio la impresión que por momentos Cerro lo que buscaba era taponar a Florentín y a Piru Contreras, y se olvidaban de atacar. Y Cerro tenía que ser Cerro el protagonista. Insisto yo con esto. Y usted hay que tener razón, pero son partidos, los compañeros están diciendo, porque hay 3 partidos, Bruno, que eran el famoso ese, él me hace cambio y yo le hago cambio. Uno es Arce contra Jubero, el otro Arce contra Morínigo. Cada que jugaba Arce contra Morínigo era meto yo, el otro le mete más de jaque, y juega mucho a taponarse. Tenés razón, sí, así como Contreras se dedicó en el primer tiempo, gran parte del partido, a taponar a Alan Benítez, que no se junte mucho con Jiménez, ¿verdad? Y por eso no tuvo vocación ofensiva, pero sí fue así. Por eso los compañeros están hablando que fue aburrido, pero desde el punto de vista táctico, viste cosas que generalmente jugaron mucho en base al rival. Los dos jugaron mucho en base al rival. Hay una tapada de Jan, no se olviden de esa jugada. La de Fernández. Es el cabezazo de Roberto Fernández, de Choco, ¿verdad? Centro de Piru, una pelota parada. Esa tapada es majestuosa. Yo no sé si otro arquero tapaba así. Ya no es un arquerazo, cada vez lo confirma más. Ahora, yo vuelvo a insistir nomás. Si vos habilitar nomás 10 llamadas y preguntarle al hincha del Cerro. ¿Iba a estar contigo? Sí. ¿Iba a estar contigo? No sabemos, Dani. A veces decimos así y no es tanto así. O sea, yo, si soy hincha del Cerro, yo no voy a estar satisfecho con el empate de ayer. Porque era el momento de acortar distancias. Era momento de jugar con 2 delanteros, era momento de... entonces, pues, hermano, estamos diciendo que Chiqui Arce le tiene respeto y le tiene hasta temor a Guaraní.
Futbolísticamente pero hablando. Objetivamente, Bruno, el sábado se enfrentaban la mejor ofensiva contra la mejor defensiva. Está y bien, vos, pero no. es como el boxeador. Entonces quiere decir que entró Chiqui como el boxeador. ¿En qué round? Espera. Es clave el round. Entró y ¿sabes lo que pasa? se cuidó. Vos entendés que era el round 12. Se cuidó más que golpear cuando el que tiene, ¿cómo se llama? La corona es el otro. Y vos tenés que sacar la corona. Cuando yo te pregunto en qué round, vos, si sos el retador, y sabés que estás en el round 12, el último round, y vos estás perdiendo en tarjeta, vos tirás mano. Vos tirás mano, exponés tu mentón y tirás mano, porque sabes que estás perdiendo. Ahora, si es el primer round, ni loco hace eso. Pero el que tiró mano en el último round fue Guaraní. Lo que digo es que el partido de ayer, ni Jubero, ni Arce entendieron que era round 12. Era round 12. Pero entró ya con 2 delanteros, por ejemplo, de entrada. Porque Arce no juega. Y bueno, y ahí ya te habla de que tenía entonces demasiado respeto a Guaraní. En el cálculo de Chiqui, viste, escuchaste, además, estaba de acuerdo con algunas proyecciones que hiciste la vez pasada en peligro de gol. Estos los partidos van a ser mucho más complicados. Y en el cálculo de Chiqui, me parece que, buscando una interpretación, Chiqui cree que el trajín le va a pasar factura a Guaraní en esta segunda etapa del campeonato. ¿Sí? Bueno, pero vos ninguno lo hiciste. Vos que tanto puteás con la calculadora de Berizzo. Ahora vos salís con... Viste que vos te contradecís. ¿Por qué? A ver, señor. Viste que vos... No me digas, señor Ariel, porque si no me deja como una persona adulta mayor. No. Vamos a respetarnos, Ariel. Yo me llamo Bruno. Vos te llamas Ariel. Ya sé. Vos cuando te conviene la calculadora. Y cuando no, querés putear contra Berizzo, está bien. Eso es genuino, no hay ningún problema. Que vos no querés más escuchar la calculadora. Ahora vos querés usar la calculadora y lo peor del caso es que es una calculadora futurista, porque no podés saber, no es seguro, no es 2 más 2, 4 en tu calculadora. O sea, vos lo que pensás es que en defensa de Chiqui, porque está siendo abogado de Chiqui. Compró una guerra acá. Sí, vamos a empatar nomás este partido porque Guaraní puede perder. Va a perder algún partido y nosotros vamos a ganar. Y después, ¿y por qué vos no hiciste lo tuyo ahora? Que es lo que vos le exigías a la selección. Hacé vos lo tuyo y después olvidate del resultado, de los otros resultados. ¿Le parece a un comentarista que yo conozco que se olvidaba de lo que decía y se iba a repetir? En primer término, otra cosa después al día siguiente. No tengo calculadora, no uso calculadora, para empezar. Y segundo, yo en ningún momento estoy haciendo juicio de valor del hecho. Yo te estoy dando una interpretación del caso nomás, de lo que es lo que piensa hacerlo Chiqui en función a la definición del campeonato, que creen ellos, me parece a mí, que se va a extender y que quiere seguir con vida hasta el final. Pero yo mismo dije esto. Yo mismo dije que el campeonato no se define ni aunque gane Guaraní. Pero Cerro sí estaba obligado a ganar, hermano querido. Cerro tenía que acortar distancia. Eso nomás yo voy. Yo inclusive estoy de acuerdo con hubiese arriesgado más. Sí, por lo menos 25, 30 Fariñas. Y si... arrancar con 2 delanteros. ¿Cuánto entró Romero, Fernando? Espera, ¿quién jugó? Vergara, el chico, ¿cuántos años tiene? Vargas. Lo de Choco Fernández. Es sub-20 Vargas. Se entiende más porque es un jugador con mayor ya rodaje, ¿verdad? 21 años, ¿verdad? Pero está jugando más. Parecía Varesi y el otro Vargas, ¿verdad? Después entró Román. Entonces, entra hermano con los 2 delanteros. Vos sos local, vos tenés que acortar distancia. Vos sabés lo que iba a ser el impacto psicológico. Ahora con Guaraní está agrandado. Guaraní ahora te estoy diciendo, psicológicamente, ¿sabes qué? Cerro le dio ayer una mano espectacular porque firmó el empate. Aunque no lo quieran reconocer ustedes, es así, porque lo psicológico juega. Lo de Guaraní, ahora Chiqui va, según lo que la lectura que vos tenés de la conferencia de prensa, es que no vamos a esperar las 9 fechas para dar un tropezón. Y Cerro también no puede tropezar, Pico. ¿Puede? Y bueno, pero no hizo lo suyo. Y con Berizzo vos decís eso. No, tenemos que ganar nosotros. Acá me interesa la calculadora. No quiero más la calculadora así. Pero yo estoy más cerca... Y acá está diciendo otra cosa. Yo estoy más cerca de una postura tuya acá y vos tirás acá granadas sobre mi techo. No te entiendo. Pues yo estoy casi igual de pensamiento que vos. En cuanto al que me parece que el chico hubiese asumido un riesgo mayor. Porque 8 pero vos, Ariel, resaltaste la frase porque vos dijiste
quedarse, como que dejó entender que el trajín guaraní no lo va a aguantar. Yo eso entiendo, Pero, por eso ese 0-0. Porque yo entiendo que el 0-0 todo... dijo textualmente eso, perdón, pregunto. ¿Qué dijo textualmente? Textualmente, ¿qué dijo? Perdón. Que la segunda rueda va a ser más complicada. ¿Quién fue el que se pasó en la primera rueda? Guaraní. Para mí el mensaje es clarito. Y espera un tropezón de Guaraní. No, por eso. Pero ya no depende de sí mismo. Totalmente. Entonces estamos ahí, bueno, ¿y ahora? No, yo en eso estoy de acuerdo. Es que yo puse el ejemplo que a mí el partido del sábado me recordó mucho el Paraguay-Colombia. Porque también, cuando vos decís este era el momento, en realidad es una interpretación matemática. ¿Por qué? Porque son los 5 puntos. Yo lo que creo es que futbolísticamente Chiqui entendió el sábado que se enfrentaba al mejor equipo del torneo. Por eso destinó más recursos para neutralizar eso. Fíjate dónde defendió Cerro los primeros 20 minutos. Fíjate dónde jugó Mateus. Espera, fíjate que haya jugado Mateus. ¿Por qué jugaría Mateus? O sea, entonces hay muchos elementos. Después cada uno va a sacar su juicio de valor. Cuando Julián da el pitazo final, obviamente la gente de Cerro se fue molesta, insatisfecha. Por eso Chiqui dice, este es el camino. Yo sé que hay malestar, pero esta es la forma. Y después cuando manda el mensaje de la segunda rueda, porque Cerro no es que tuvo una gran rueda. Los primeros partidos, Jan, si no era por Jan, vos citabas la jugada esa de Choco Fernández. Si era otro arquero, capaz tapaba, pero no iba a direccionar el rebote. Vamos a los oyentes. Quiero escuchar al hincha de Cerro. Después hablamos de Olimpia Nacional de esta noche. Un partidazo, sin tener los detalles de Nacional. ¿Cómo está la tabla? Colegiales, señores. Ganó hoy frente a Presidente Hayes 2-1 y es equipo de división intermedia. Subió de la primera B a la división intermedia. Hablábamos con Javier, la parte fundamental, mi querido Ovi, por favor. Es muy emocionado, Bruno. Y te agradezco, ¿verdad? Por recordarte nosotros, ¿verdad? Es un título que estábamos añorando desde hace años y por fin hoy se nos dio después de 2 años fuertísimos que era esta pandemia. Coronamos hoy brillantemente un torneo ganado, yo digo caballerosamente, ¿verdad? Porque nadie nos regaló nada, Bruno. Una primera rueda muy en el medio y la segunda rueda sí, estamos invictos. Ganamos todos los partidos en la segunda rueda. En este momento, ¿a quién estás recordando? A mi papá, Bruno. A mi papá. A don Emilio. Bruno. Y a todos los hermanos sacarían, a todos los tíos de ella fallecieron, todos, ¿verdad? En memoria de ellos, Bruno, en memoria de ellos seguimos encendiendo la llama, ¿verdad? Y vamos a seguir en esto que tanto nos gusta hasta que Dios ya basta, ¿verdad? Bueno, sin duda, un club que en su momento en la década del 80 jugaba Copa Libertadores, era un equipo 90, ¿eh? En 1991, en plena época de cólera. Temido, era un Cuarto equipo... finalista. 91 y jugó en el 2000 la Libertadores aquella con América de Cali, Rosario Central y Sporting Cristal también, o sea, en las 2 décadas. Apareció, obviamente, comandado por Juan Desiderio. El doctor Rodríguez, presidente del Luqueño, confirmaba primer medio acá. Señores, lo de Sazú por ahora ha caído. Badaico Maciel, apoyado por el plantel, va a continuar como director técnico. Sí, por ahora continúa Badaico. Hizo un muy buen trabajo ayer. Así que le damos todo nuestro respaldo para los partidos que se vienen este miércoles en la Copa Paraguay y el sábado contra Cerro Porteño. Entiendo que es el primer medio que está oficializando entonces la continuidad de Badaico Maciel como técnico. Sí, así es, Bruno. Así es. Por ahora Badaico continúa, tiene todo nuestro respaldo, así que queremos que él trabaje tranquilo en la semana. Nosotros seguimos en conversación con el profesor Miguel Sazú. Él es el último técnico campeón del Deportivo Luqueño, una persona muy admirada, muy querida en la República del Luque. Y siempre estamos con él en conversaciones, así que para él siempre las puertas del Deportivo Luqueño están abiertas. Bueno, juega contra el Quelito Luqueño, Copa Paraguay el miércoles y después va a La Olla el sábado para jugar por el campeonato. Vamos con los detalles del campeonato, resultados, tabla de posiciones, tema de descenso, pero quiero cerrar y redondear esto. Federico, para redondear lo de Cerro Porteño Guaraní, anímate, hermano, dale. Por favor, Federico. ¿A qué? ¿A qué no me pregunto para redondear? Ya decir la verdad. No. El Cerro no se animó. Y después de cortar el campeonato.
No, y fue un partido al con... final esto, mira, fue un partido al con final, temor y sí, salió robustecido siendo la suma- Guaraní y que la segunda rueda va a ser muy fuerte. Hay ¿cuántos equipos que están peleando el descenso? Y cualquiera está en condiciones de hacer un partido. 5. Luqueño, 12, Sol, River. No, está muy pesado. Casi la mitad. Sumarle a Están- Guaireña, ¿Cómo? entre Guaireña está y cerca. 12 hay 3 puntos Casi de diferencia o sea, nomás. la mitad de los equipos están como para salir a machetear, hermano. Entonces, está complicado el tema, por eso toma mucho volumen. Totalmente de acuerdo que Guaraní hoy está sacando pecho. 5 puntos sigue siendo una cantidad importante. Sería perder 2 partidos, o al menos perder uno y empatar otro antes, porque hasta eso se da, ¿verdad? El próximo choque entre ellos en la última fecha. Y Cerro Porteño debe descontar esos 5 puntos para llegar con posibilidad del último choque. Por eso, sin duda, que ha sido Guaraní con la contingencia que tuvo, con los centrales, en pleno partido, la sacó muy bien. Y yo entiendo lo de Arce como una forma, primero, de defender cierta cautela, porque también hay que decir que no quiso que le pase lo que le pasó con Nacional. El tema de presionar de mala forma y de repente que fíjate, Nacional en 15 minutos le hizo 2 goles, ¿verdad? Un equipo que también es pragmático y que tiene luces para aprovechar espacio como lo es Guaraní. Uno entiende desde ese punto de vista, pero sin duda que me parece eso del torneo difícil, que es una realidad, es más para motivar, porque 5 puntos sobre 27 que quedan en juego es bastante fuerte. Son muchos puntos lo que debe de contar Cerro en esta segunda ronda. ¿Tu verdad, Ariel? No, yo creo que Chico hubiese asumido un poco más de riesgo, darle más tiempo a Fariña. Y si la apuesta a ver, Fernando Romero, ¿cuánto tiempo entró? Pues yo preguntaba, creo que jugó 3 o 4 minutos, muy poco tiempo. ¿Qué te puede cambiar un jugador en ese periodo, en ese tiempo? Eso sí me parece que en cuanto a los cambios, el técnico de Cerro hubiese asumido un poco más y darle más tiempo, a ver si el propio Fariño o el propio Romero hubiesen encontrado soluciones al problema que le planteó Guaraní. Después, me parece que el resultado estuvo acorde a lo que ocurrió dentro del campo de juego, ya explicamos suficientemente. Y acorde a Guaraní, muy acorde a Guaraní. Y el negocio fue para Guaraní, claramente. Bueno. A Chuña no le preguntamos, yo creo que se playó bastante, ya está. No, yo... Iba a salir con la misma cantinela, que la cuestión táctica, que esto, que patatín, patatán. Vamos con los oyentes, 41, 51, 730, 41, 51, 731. Hincha de Cerro. Importante corrección, contra Fernando La Mora juega Luqueño, pero en cancha de River. Sí. Por la Copa Paraguay. Y el sábado juega contra Cerro Porteño en la nueva olla azulgrana. Claro, pues llamar la atención porque en esta instancia todavía no hay choque de equipo de primera división. Así que querés hablar. Bueno, sí, quiero dar la bienvenida, por favor, permitime. Hierro Mat, toda la variedad en aceros, hierros en general, encontrarás en Hierro Mat. Caños, perfiles, varillas, chapas negras, galvanizadas. También disponemos de ferrería para los herreros. Encontranos en nuestras 13 sucursales. Seguinos en Facebook e Instagram como @hierromat. Y en nuestra página www.hierromat.com.py. Desde hoy en el Cardinal Deportivo, qué grande, Hierromat. Perdón, señor. No, yo creo que hoy en día, y más que nunca, es importante el rol que cumplimos entre lo que es una explicación y si fuiste convencido por esa explicación. Más allá de todo lo que dijo Berizzo, a mí no me saca de la idea de que Paraguay perdió 2 puntos contra Colombia. Más allá de la explicación de Chiqui y que hubo elementos y argumentos. Claro que el sábado Cerro perdió 2 y Guaraní ganó 1 punto. Entonces yo lo que hago es la diferenciación entre lo que a mí me pareció y lo que el profesional en cuestión explicó. Entonces, esa nomás es la diferencia entre lo que ocurrió. Y lo que sí vi es que había mucha convicción de parte de Arce de decir que no me van a cambiar las críticas, la forma como voy a jugar y el mensaje por lo de la segunda rueda, ante lo de Guaraní, porque vos ves lo que fue la campaña de Guaraní y es llamada, Dani. Y es llamada. Yo te aseguro, yo creo que la gente va a estar contigo. Fíjate, en esta mesa creo que pero si todos estamos lo mismo, pero lo llevaste a ese debate que nosotros éramos defensores cuando en realidad éramos... Pero a ustedes pues se les escucha como directivo de Guaraní.
Más o menos como de que Guaraní. Cerro. No, de Guaraní. ¿Por qué? No. Y no, porque está muy bien el empate. Chiqui no tuvo que arriesgar, está bien, a lo mejor perdía el partido. Yo no entiendo nada. Entonces, bueno, Pues era Francisco Arce la acusante a alguien que era y ahora directivo Guaraní, pero no. No, pero bueno, como hincha en todo caso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor, ¿cómo le va? Bien, ¿no, señor? Bien, bien. Yo quiero, no se acordó todavía que esos mellizos Romero que se iba a ir a Barcelona. No, eso no corre, señor. Es otro tema, eso es... Para bola. esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conocé los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. No, lo de Romero es mentira. Hablábamos inclusive que fue colocado en una nómina de jugadores libres solamente, y a partir de ahí ya tomó cuerpo que supuestamente iban a ir a Barcelona, pero eso nunca existió. Es más, contábamos que hay ofrecimiento del Gremio. Hablando de eso, Gremio le ganó al Flamengo 1-0 y gran partido de Matías Villasanti, fue elegido el jugador del partido Villasanti. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo está, Bruno? ¿Cómo estamos, campeón? Tranquilo. ¿De dónde llamás? ¿Cuántos años tenés? Asunción, 29 años. Decime. Tranquilo. Yo estoy de acuerdo con el análisis que hace Dani Chum. A ver. Totalmente de acuerdo, porque no puedo hacerte lo vamos a decir, ante un equipo que viene volando fecha tras fecha. Por más que se perdió 2 puntos y se perdía 8, iba a ser mucho peor. Y el equipo de Juguero históricamente te deja puntos por el camino, sí o sí. No. Así es que Guaraní te podía matar tranquilamente en una transición de defensa-ataque sin problema. Entonces está asumiendo que Guaraní es mejor equipo que Cerro. Y si tanto querés escuchar eso, Bruno, entonces bueno, Guaraní es mejor equipo de Cerro. Pero mira, me pitó. Vos querés ser panelista, hermano. Mira que trae de fino, vos. Excelente. No. Muchísimas gracias. Meta por la boca. Porque si ganaba el equipo de Chiqui Arce, prácticamente iba a ser un genio. Así es que no salió, pero a mí me parece buen resultado, dentro de todo. Está bien, muchas gracias. Cerámica Itauguá, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itauguá. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Bueno, estamos con la audiencia. Hoy estamos con Ariel, con Darío Ibarra. Estamos para la transmisión del partido nacional Olimpia Nacional, 20 horas el encuentro. Estarán los compañeros antes, seguramente ya en la previa. Partidazo, sin duda, hoy Olimpia Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, ¿cómo estamos? Bien, ¿con quién hablamos? Fernando, ¿cuántos años y de dónde? 29, Asunción. Decime. Dos cositas. El primero, le escuché decir que fue un partido aburrido, o sea, que en cancha fue un partido demasiado intenso. O sea, o sea, que yo casi me volví loco. Después de muchísimo tiempo me puse en el mismo partido. Ariel fue el que dijo que esperaba más, que fue muy táctico el partido. No, increíble. Yo estaba en preferencia abajo mismo. Ajá. Intensísimo era. La verdad que hace rato no le veía jugar así a Enzo, por ejemplo. Carrascal también. Eso por un lado. Y por otro lado, todos nosotros planificamos nuestra vida. Voy a hacer una especie de anichum. Planificamos nuestra vida en condiciones normales. Y en condiciones normales, en 9 fechas, Cerro tiene mucho más que Guaraní. Por lo que te hace creer que Guaraní podría caer o tiene más posibilidades de caer que Cerro. ¿Y en qué me baso para decir eso? Y con esto termino, para ser corto. Beto, Alan, Enzo, Romero por derecha. Por izquierda le tenés a Alan Rodríguez, a Vargas, Claudio Aquino, Fariña. Adelante, Boselli, Romero también, Mauro, Robert Morales. Y en abajo sí que Rolón, Adorno, Patiño, Pulpito, Jean, Martínez, Popi. O sea, a la larga a Guaraní se le lesiona uno, no es que tiene tanto recambio como Cerro. Entonces, en condiciones normales, Guaraní tiene más chance a caer que Cerro, y Cerro alcanzar la Guaraní, por lo que para mí, lo que hizo Chiqui el
el sábado, de no arriesgar tanto, estuvo correcto. Muy bien. Equipate para el verano, precios imperdibles en acondicionadores de aires, heladeras, congeladores, ventiladores. Las mejores cuotas están en Electrovan. Pasa por una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web www.electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Oyente en línea, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está, señor? ¿De dónde llama? ¿Cuántos años? Acá Republicano Peralta, soy 63 años. Mi club es Silvio Betirosi. Ajá. Te cuento por qué escucho la radio de ustedes. No es, yo no quiero opinar sobre Cero ni Guaraní como opinó ese señor. Ajá. Yo escucho porque vos sos uno de los mejores relatores. Segundo, tenés dos comentaristas profesionales, que es Federico y que es Dani Kuhn. ¿Sabes por qué te digo? Porque ellos hablan el comentario tácticamente y técnicamente. Claro, sí. Tácticamente y técnicamente, no solamente en ese partido de Guaraní Cerro, Sí, toda no, la selección, yo por eso le estoy siguiendo. Y Ariel, señor, Ariel que está acá. No, Ariel está empezando recién, él tiene que aprender muchas cosas. Mira, tiene que aprender muchas cosas todavía, él como tácticamente, técnicamente. A veces hago zapping también en una radio, que está cerca de ustedes, nomás en el radio, pero otra radio no escucho tanto porque son muy, no opinan así como tu comentarista. Claro, ¿entendés? Por eso yo te felicito que le tenga eso y quiero que le respete. Yo no quiero que vos le opines otra vez como un comentarista. Bueno, está bien. Voy a Yo ser te más fel- relator que Yo te comentarista. felicito en todos los comentarios que él está haciendo, que los dos están haciendo. Gracias, Bruno. Gracias, señor. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablamos y de dónde? Apaga tu radio. ¿Cuántos años? Víctor, 40. Bate copio, Víctor. ¿Va la portera? Tranquilo. Yo estoy ahora por asociación, pero soy de Villalba. Decime. Y el planteamiento de Cerro no me gustó porque nosotros teníamos que entrar a ganar. No le vamos a ganar nunca a Guaraní si tenemos un solo delantero. Había 4 defensas y los centros nunca le iban a llegar a Morales. Y Guaraní sabía que nosotros íbamos a entrar como para ganar, entonces nos esperaron nomás a ellos. No arriesgaron mucho tampoco. Un planteamiento que hizo Cubero, conociéndole a Cerro como es, hizo ese planteamiento que a mí no me gustó lo que hizo Chiqui. Aparte es un caprichoso él. No vamos a llegar a ninguna parte así si continúa con su capricho. Eso de desbordar y tirar el centro para nadie no tiene futuro. No vamos a llegar así a ninguna parte. Bristol, la mejor casa del país. Ven a Bristol y aprovecha las super ofertas en heladeras. Todas las marcas y modelos con precios imperdibles y las cuotas más bajas en primavera. Heladera Whirlpool, frío, seco, inox de 400 litros, precio normal. 18 cuotas de 511.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 319.000 guaraníes. Con Augusto Paraja. Augusto, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Bruno? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Bueno, felicidades, muy buen trabajo del grupo de ustedes, Paraja, de Vitar. Fue elegido como uno de los mejores centrales, Alderete, ayer nada más y nada menos que contra el Real Madrid. Y bueno, Augusto, contanos, ¿tuviste en el partido? Estuve en el partido, fue uno de los mejores fuera de la cancha. Pero bueno, fue un partido, la verdad, acá está creciendo día a día más, ¿no? Ahora, no es fácil lo de el Gato Benzema, que tremendo jugador, que lo habrá visto de cerca y es un jugadorazo, ¿verdad? Es un jugadorazo. Sí. Donde tiene una, la van a guardar y ayer tuvo una y la guardó. Esa es la realidad. Pero Augusto, fuera de eso, Omar tuvo una actuación destacada, ¿no? Sí, no, sin duda. Augusto, es el techo de Omar porque va creciendo cada vez más, ¿verdad? Del fútbol argentino, después lo del Basel, el Hertha Berlín, ahora Valencia, realmente es impresionante, ¿eh? Es impresionante, todavía no está en el techo y esperemos que le falte mucho para llegar al techo. Augusto, ¿estuviste con Esperemos que le Florentino? falte mucho. ¿Estuviste con Florentino Pérez? Sí, estuvimos en el palco, usando unas palabras. ¿No te preguntó por Alderete? No. Vamos a ver qué pasa.
el año que viene con Omar ahora se está afianzando y hay que ir paso a paso, ¿no? Pero sí está creciendo, está creciendo agigantado, ¿no? Ahora, ¿él fue a préstamo ahí o ya Valencia lo compra? ¿Hay una opción de compra obligatoria, Augusto? Hay una opción de compra, hay una opción de compra obligatoria y él la puede... Se cortó vía WhatsApp. Es el clásico que dice que... No, quería compartir más que hay un anticipo en la media cancha de cabeza con el partido todavía 0-0 que es impresionante de Alderete. Incluso están las fotos, esa foto donde se ve el salto tan alto de él cabeceando. ¿Y cómo es en la media cancha físicamente? Sí, es en la media cancha un anticipo que él viene desde el fondo y me imagino que en vivo habrá sido impresionante allí para un defensor lo que se busca. Realmente ha sido muy importante. No, quería compartir con Augusto. Federico le saluda que de lo que uno pudo ver y seguramente de esa jugada que se codean los que están mirando en el palco en el primer tiempo con el partido 0-0, un anticipo en la media cancha de Omar que viene de atrás, que tiene un salto terrible y le da de cabeza y habilita a un compañero. Ese tipo de jugadas hace que sobresalga ante un rival como Real, ¿verdad? Tuvo, como te dije recién, una actuación destacada ante un rival entonces ahora hay que esperar que se siga manteniendo este nivel como él está teniendo, que no tengo dudas que le va a hacer y veremos hasta dónde llega. Yo creo que va a llegar la carrera de él va a llegar muy lejos, ¿no? Están en un buen equipo porque ayer faltando 10 minutos con el 1-0 estaba entre los punteros, estaba como uno de los punteros del Valencia. Sí, está en un equipo que venía primero. Si ayer ganaban, seguían punteros del torneo y están ahí en el lote de los primeros, ¿no? Un equipo importante, una liga importante, así que está bien. Ahora hay que paso a paso y que siga con tranquilidad. Augusto, el futuro de Pulpito Duarte se está acercando a México. Sé que estaban hablando de los clubes, ¿no? Que estaba hablando Cerro con un club mexicano que calculo que en principio estaría todo, entre los clubes había una cierta sintonía, que estaba todo ok. Seguramente en las próximas horas o en los próximos días se resolverá todo, ¿no? Mira. Pero en lo que compete a tu representación, si se da esto, sí. ¿Por cuánto tiempo firmaría Pulpito? Se habla del Necaxa de México. ¿Cuánto tiempo de contrato, Augusto? Yo no lo represento a él. O sea, yo lo que estoy haciendo es una intermediación, ¿no? Pero termina su contrato con el actual en diciembre, nos decía el papá, y que después ya queda a mano de ustedes. Después se verá. En este momento yo lo que hago es una intermediación. Correcto, perfecto. Bueno, está clarísimo. Justo se cortó que te preguntaba si es el techo de Omar o todavía él... No, todavía le falta. Yo creo que en los próximos, que este año él va a llegar a un nivel alto y bueno, y ahí vemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Pero tenemos toda la plena confianza que va a llegar a un nivel muy alto, ¿no? Que hoy ya está en un nivel alto, pero bueno, va a seguir evolucionando. Augusto, un abrazo desde el aire, felicidades, muy amable. Abrazo. Hasta luego. Augusto Paraja, representante de futbolistas. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Habla lo mismo que nos dijo el papá la otra vez, Andrés Duarte, que ya hay contacto de club a club y en días más esto se puede resolver. Ahora ya nos dice Augusto Paraja que es intermediario, pero no representante, dice. Después veremos qué pasa. Pero en unos días más, decía él, hay un acercamiento ya importante de club a club. Se cuidó también de no decir Necaxa. Pero sabemos, es el Necaxa. Bueno, ¿qué pasó con los oyentes? Lo último. ¿Qué flota de defensores que tiene el grupo este, no? Porque Gómez, Fabián Balbuena, Junior de Cerrati. Pero estos 4 defensores son... A ver, repetimos, Federico. Gómez, Balbuena, Alderete y... No, son los 3. Después... Pulpito. Lo pongo a Pulpito también. Son 4. Pulpito. Y fíjate, la semana pasada, para que no digan que es una cuestión ahora que jugó contra Real Madrid,
La sección que cubre al Valencia por el diario Marca lo había catalogado como un chollo, o sea, una ganga, lo que consiguió Valencia por Alderete, porque incluyendo el tema de la opción obligatoria, no es un dinero ¿De cuánto dinero? Menos de 10 millones de euros era. Entonces ahí dice, mira un poco lo que está jugando este tipo por este monto. Entonces es una ganga lo que consiguió el Club Che por la participación del defensor paraguayo. Mecauto S.A. Taller Multimarca, representante oficial de los productos ARB, accesorios 4x4, rigid, iluminación LED, suspensiones Kinshocks, servicios dentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero, service, frenos, diagnóstico electrónico, programación de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero, contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas, con los mejores cortes de asado, ubicados en área 4, frente a la Plaza Caracará. Delivery 0984-95-5858. Podemos ir a Johnny ya también y preparamos lo de Nacional, resultados del campeonato, próxima fecha colegial, le subió a la intermedia. El que subió ya a primera, General Caballero de Juan León Mallorquín, está cerca Tacuarí, está cerca Resistencia. Son 3 equipos, después la media plaza. Oyente, buenas tardes, hola. Mira que por lo que hace rato informaba Johnny, me parece que Gutiérrez se compra presión. ¿Por el equipo que anunció Johnny, que es el equipo que venía perdiendo. Podemos ir a Johnny entonces. Y vos tenés lo de Nacional, por favor. Claro. Empate en el acumulativo de la Libertadores, hoy por el 4º lugar. ¿Quién está? El oyente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor Bruno. ¿Cómo está, señor? ¿Puede levantar un poquitito más su voz si es tan amable? Sí, señor. Disculpe, yo le estoy llamando desde yo Carmelo soy. Muy bien, Carmelo. ¿Por qué no se hace referencia a esa jugada de Mateu que a mi parecer fue mano y al veces olímpicamente se desentendió la jugada? No salió la pelota y le chutó por el brazo del defensor y nadie se recuerda de esa jugada. Para eso nomás, señor Bruno. Buenas tardes. Se fue al pecho, señor. No se fue a la mano, señor. Por el pecho. Gracias por llamar, igual, muy amable. ¿Tenés otro oyente? Está Johnny ya ahora. Gracias a los oyentes. Cerramos esto. Johnny. Bruno, buen día, saludos para todos. Vamos con Olivia, por favor. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Solo en Petrosur. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio Resicolor Pintura. Dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto el de la patrona. Resicolor. Chegusan en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Chegusan. El asado en sándwich. Delivery 098-1300-333 o Cari Outbar a Gourmet Área 3. Gracias, Edgar. Olimpia, ¿cómo arranca hoy, Johnny, por favor? Probablemente va a arrancar con Aguilar en el arco, Sergio Cálvaro, Antolín Alcaraz, Tobías Castellano o Agustín Ale, Tito Torres, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Adelio Zárate, Derlis González, el Pollo Recalde y Roque Santa Cruz. Podría ser el 11 del señor Álvaro Gutiérrez en su primer partido en primera división dirigiendo al conjunto franqueado. Ale o Castellano. Exactamente. En la zona defensiva, eso significa con la presencia de los dos zurdos,
Alcaraz va a jugar como primer central, o Castellano o Ale el segundo central. ¿Y Richard Ortiz entra por? Richard Ortiz está para ingresar por Orsusa para acompañar a Delio Zarate. Gracias, Johnny, un abrazo. Y Roque por Hasta cada Mendieta. momento, señor. Y Roque por Mendieta. Willy O sea, está Willy va a estar en el banco. Gracias, Johnny. Nacional. Pasa a jugar de volante. ¿Cómo? Y Derli pasa a jugar de volante. Cuando la rompió jugando de segunda. De delante. punta. Ay. Es el punto, Nuestro técnico de Sí. Olimpia. El tema de querer cambiar al equipo que logró la victoria más importante del semestre que está cambiando. Y jugando Eso, muy bien. claro, A los dos por eso, mejores. por eso. A los dos mejores. Sí, a los dos mejores, exactamente. ¿Cómo se llama nuestro Álvaro Gutiérrez? Sí, señor. Don Álvaro. Mucho ojo, Señor, como diría Ariel, no me voy a decir eso. Vos sabés que me molestó de sobremanera. Señor, me dijiste. Pero ¿y qué, Leo? Pero, como tengo mi cara ahí ya no tenemos más. No, pero 43 Yo ya estoy años. cerca de los 40 y voy a arriba de los 40. pero no me Grande vayan ya a somos. poner viejo, hermano. Más la mitad ya estamos viendo Tiene que aprender, Ariel está empezando recién, él tiene que aprender muchas cosas. Claro, Ariel, escucharon No, los oyentes, hermano. Pero eso fue no. el paraguayo cuando está enojado con alguien, dice señor. ¿Verdad que sí? Vos le decías al dirigente por el árbitro, ese señor lo dice. ¿Verdad? Y por eso no te digo muchacho, por una cuestión de edad. ese muchacho. Te digo por el ¿sabes favor qué? de la... Hay otra ese palabra señor. que es hiriente, dice, este ciudadano. ¿Verdad? Este sujeto. Viste que manejar y me dijiste. Eso es más en la política, este ¿Verdad? sujeto, pero el árbitro, este señor. ¿Verdad? Ese nos falta. ¿Vos sabés que en los informes policiales, en la entrevista con los policías, vos sabés, no dicen ellos, no dicen persona, sujeto siempre, atendelo más. Siempre dice, sí. Siempre. El sujeto se dio a la fuga. El sujeto que protagonizó Pero la no me vuelva a decir señor en medio de un debate caliente. Te pido, por favor. Ya sé entonces con qué te voy a... Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi, donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Midea, número 1 en el mundo. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Llame ahora al 021-729-6060. Y después está el amigo también. Por ejemplo... Amigo. Sí. El tono. Depende Tranquilo, muchísimo del tono. Yo ya, para mí es una batalla perdida esa de amigo. Vos entras, por ejemplo, a un local y te dice... sí, amigo, te dice. Y no tiene que ser así el trato. El trato tiene que ser señor adelante. No. Amigo, pues, es una cosa... Adelante te dice señor, pero, adelante te dice señor y no te gustaba que te digan así. No, pero ese es un trato de... Vos pues me dijiste Claro, de efectivamente a mí, compañero en debate. señor, me dijiste, nunca a mí, no ya sé. no te puedo decir más no señor, por ejemplo. ¿Viste? Así decimos no señor, decimos así, cuando... Una forma de... No, pero vos sabés en qué tono hiciste. No venga Ariel con... No, pero yo quería nada más recordar que la otra vez Bruno me dijo, también en un debate me dijo papucho, ¿verdad? Son cosas que van saliendo. Hagamos lo siguiente. En honor a la justicia, llamémonos en el momento que sea en el debate como queramos. Claro. ¿Verdad? ¿Está bien? Entonces, si yo te digo papucho, él me dice señor. Rápido retrocedió cuando le recordaste lo de y si no, papucho, pero me salió del alma, hermano. Sí. Papucho. Bueno, vamos. ¿Cómo arranca Nacional, Ariel? ¿Cómo arrancaría? Nacional arrancaría con Santi Rojas, Carlos Paraguarí Espínola, Claudio Núñez, Farid Díaz, Sebastián Vargas, Franco Costa, Cristian Riveros, Fernando Martínez, Carlos Arruga, Leonardo Villagra y Orlando Gaona Lugo. Bueno, pone todo Nacional, Todo lo que tiene. Bueno, está la categoría muñeco también, Ese muñeco depende del tono también. Siempre va pegado al impresionante. Siempre de ahí cercano. Impresionante nuestro muñeco. Cuando el 12-8 se sube. De los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de Mborocuyá Frutica. La más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Mborocuyá. El sabor de las frutas de disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack de
rinde hasta 15 cócteles. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Yerba mate Indega. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate tereré. Y que no te falten tus hierbas. El sabor que dura más. Regimiento 8 desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego. Mantenimiento y recarga equipos de seguridad individual. 5 sucursales: Asunción, Mariano, Roque Alonso, Capiatá, Carracero, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Ingresa a www.aposta.la. Cumplimos con todos, Edgar. Gracias, Garcito. Hoy peligro de gol a las 9 de la noche, Edgar, por favor. Estaremos. 21 horas, arrancamos de 21 a 23 horas. Los compañeros mientras van a estar en Olimpia Nacional. Bueno, Ariel, tabla de posiciones, próxima fecha, promedio, y vamos a efeméride para ir cerrando. Bueno, la tabla: Guaraní puntero con 21 puntos, Cerro Porteño 16, River 14, Luqueño 13, Sol de América 12, Libertad 11, Nacional 12 de octubre con 9, Guaireña 8, después Olimpia con 6. La próxima fecha: Nacional 12 de octubre, Arsenio Erico, sábado a las 18 horas. Cerro Porteño Luqueño, la Nueva Olla, del sábado a las 20:15. El River Olimpia el domingo a las 18 en los Jardines del Quelito. Guaireña Libertad, Parque del Guairá, el domingo a las 20:15. Y Sol de América Guaraní en el Yani el lunes a las 19:30. Y cambió mucho el promedio porque ahora River, después de algunas combinaciones de resultados de su derrota frente a Libertad por 1-0, es el último. Después Sol de América un poquito más arriba, y el que está zafando todo ahora, el descenso y la promoción, es Deportivo Luqueño. Nos decía el doctor Rodríguez, presidente luqueño, con esto cerramos. Cuando se hablaba de Sasú, hablábamos con Sasú, me llamaron, ya estábamos negociando, solo falta la firma. Juan Darío Cáceres salió a decir, sí, está. No, los jugadores plantel Deportivo Luqueño pidieron que se quede Badaico Maciel. Juega la próxima fecha frente a Cerro, y el doctor Rodríguez, presidente luqueño, confirmó que Badaico Maciel va a continuar como director técnico después de su victoria muy importante frente a Guaireña 2-1. Rodríguez, presidente, para cerrar esta edición del Cardinal Deportivo. Sí, por ahora continúa Badaico. Hizo muy buen trabajo ayer. Así que le damos todo nuestro respaldo para los partidos que se vienen este miércoles en la Copa Paraguay y el sábado contra Cerro Porteño. Entiendo que es el primer medio que está oficializando entonces la continuidad de Badaico Maciel como técnico. Sí, así es, Bruno. Así es. Por ahora Badaico continúa, tiene todo nuestro respaldo, así que queremos que él trabaje tranquilo en la semana. Nosotros seguimos en conversación con el profesor Miguel Sasú. Él es el último técnico campeón del Deportivo Luqueño, una persona muy admirada, muy querida en la República del Luque. Y siempre estamos con él en conversaciones, así que para él siempre las puertas del Deportivo Luqueño están abiertas. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales.
Paraguay en alerta ante proyecciones de una tercera ola de COVID-19. El viceministro de Salud, doctor Hernán Martínez, confirmó que de acuerdo a las proyecciones existe una alerta sobre el posible ingreso de una tercera ola de la pandemia del COVID-19 en Paraguay a causa de la circulación de la variante Delta. Precisó que se prevé que durante 2 meses más siga la tendencia de descenso de casos y agregó que están preparados ante este aviso epidemiológico. Lo que pasa en el mundo. Italia comienza a administrar la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Italia ha comenzado hoy a administrar la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a pacientes con inmunodeficiencia y otros grupos de riesgo que representan cerca de 3 millones de personas. Las reservas de las vacunaciones aumentaron en Italia entre un 20 y un 40% tras la obligación del gobierno del certificado sanitario a los trabajadores, tanto del sector público como privado, cuyo incumplimiento prevé sanciones como la suspensión del sueldo. Temperatura en Asunción 39 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias.